Los que realizaron el descubrimiento de América fueron los españoles. Porque la propia palabra descubrir quiere decir mostrar algo que se encontraba desde alguna perspectiva oculto. La llegada del hombre europeo al continente americano fue mucho más importante que la llegada del hombre a la luna. En los territorios a los cuales llegaron los españoles, procuraron aprender la lengua indígena para poder comunicar la palabra de Dios en ese idioma. Principios del siglo XVI, en el Imperio Español, todos los indígenas ya eran, por derecho, ciudadanos de la corona. Cuando su gran majestad, don Carlos I de España y V del Imperio Sacro Romano Germánico, detiene la conquista. Para hacer un debate filosófico. ¡Claro! No, para ver si es moral. ¿De verdad piensas que a un anglosajón se le ocurrió la idea de decir, ya va, vamos a detenernos un momento para ver si los indígenas se sienten bien? Cogían las mantas, las ensuciaban, las infectaban con viruela y se las daban a los pueblos indígenas para que cayeran como moscas. Los anglosajones se dan cuenta de que no va a haber manera de rompernos por la fuerza, pero si nos ponemos a que se peleen entre ellos, solamente ellos podrán derrotarse. Fueron muy hábiles a la hora de reventar desde dentro el Imperio Español, porque fue la única manera en la que empezó la hegemonía. A partir del siglo XIX empieza la hegemonía británica. ¿Tú sabes con qué escribían las cartas? Con sangre de español en lugar de tinta. Muy buenas a todos, señores, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Antes de arrancar este episodio, quiero recordaros a todos que ya tenéis disponible la comunidad privada Club Red Pill 3.0, en el cual vamos a tener una sección exclusiva con todos los invitados. El link va a estar en el comentario fijado. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que está teniendo este programa. Hoy contamos con un invitado muy especial que a mí me hacía especial ilusión traer, que es el profesor César Pérez Guevara, abogado e historiador. No le voy a poner yo las etiquetas, voy a dejar que se presente él y se defina como él considere. Muy buenas, doctor, ¿cómo está usted? Estimado Jota, ¿cómo estás? Saludos a ti, por supuesto, y a todas aquellas personas que tengan a bien ver este podcast, porque creo que vamos a hablar de cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo me defino yo? Pues mira, yo creo que siempre he sido particularmente una persona que viene del ámbito académico, que ha pretendido averiguar exactamente cuál ha sido nuestro origen, poder de alguna manera determinar exactamente en qué estado estamos y sobre todo llevar adelante las palabras de uno de los grandes maestros del mundo hispano venezolano, llamado Cecilio Acosta, que decía esta maravillosa frase con la cual yo siempre suelo abrir preguntas o suelo abrir participaciones. Cuando alguien te pregunte a ti, querido Jota, ¿qué podemos hacer nosotros cuando estamos en un momento particularmente determinado y no sabemos hacia dónde poder avanzar? Pues hay una frase sencilla: enseñe usted lo que se entienda, enseñe usted lo bueno, enseñe usted lo útil, enseñe a todos y eso es todo. Y eso es lo que yo intento hacer todos los días. Vale, entonces, para que la audiencia se entere, eres una persona comprometida con la lucha en contra de la leyenda negra española, ¿cierto? Es decir, te consideras hispanista. Totalmente cierto, porque lo que ocurre precisamente es que no nos damos cuenta que existe una suerte de bulo, una suerte de mentira, una suerte de halo, de falsedad sobre la historia de todos los países hispanos, que nos lleva de alguna manera a odiarnos, a despreciarnos a nosotros y también a tener pugnas con nuestros hermanos, a permanecer separados y por tanto estamos a la cola del mundo, ¿no? De ahí que yo te puedo decir sencillamente algo que es una gran verdad. Querido Jota, hace poco más de 200 años, todos estos países que hoy en día están balcanizados, desperdigados, perdidos, dando vueltas sin ningún tipo de horizonte o de claridad, éramos exactamente el mismo país, un bloque potente. No éramos colonias, éramos partes integrantes todos de lo que era España, porque todos éramos españoles. Y eso precisamente es una verdad que a más de uno hace sudar, eso es una verdad que a más de uno pone nervioso y sobre todo particularmente podría decirte yo a unas élites que disfrutan muchísimo con el hecho de permanecernos en la ignorancia, en la ignominia, en la pobredumbre y que no podemos hacer absolutamente nada poderoso ni bueno por nosotros mismos. ¿Cuál crees que es la clave de esa división? Porque no es un tema que únicamente venga impuesto desde las élites, sobre todo anglosajonas, hablando en claro, sino que también es un discurso
que está muy integrado en la psique del hispano promedio. Yo he tenido problemas muy graves cuando digo, nosotros no somos latinos, somos hispanos. Y la gente me dice, tú como eres un blanquito, tú no puedes hablar de qué término utilizamos nosotros a la hora de referirnos a nosotros mismos. Y yo, para empezar, yo también soy vosotros. Y segundo, hispano es un término creo que muchísimo más acertado y arraigado en nuestra verdadera identidad. ¿Qué le dirías? ¿Cuál crees que es ese problema? Pues mira, yo creo que en cuanto al problema, el problema lo tengo yo, porque yo soy bastante negro. Entonces, al ser bastante negro, ¿no? El hecho de que yo me enfrente a este tipo de planteamientos reduccionistas, este tipo de planteamientos cerrados, hace que usualmente mis redes sociales se llenen no solamente de personas con muy buena intención, que me dicen cosas maravillosas. Todos los días recibo mensajes que realmente son bastante gratos, pero también se llenan de personas atacándome, insultándome, diciéndome, pero ¿por qué si tú eres negrito tú dices esta clase de cosas? ¿Qué barbaridad es esta, no? Fíjate tú, querido J, los hispanos que actualmente cada uno estamos por nuestro lado, los hispanos que actualmente cada uno estamos sin ningún tipo de propuesta brillante o luminosa, nos estamos dando cuenta que sencillamente no podemos avanzar. No podemos de ninguna manera siquiera decir ideas o proponer cosas que se tomen en cuenta. Al contrario, somos aquellos que llevamos los tragos en las reuniones de los poderosos, ¿no? Que llevamos los cafés, que hacemos los mandados. Y eso no siempre fue así. El mundo hispano en un momento, de hecho, era el que daba las órdenes, era el que hacía que todos siguieran de alguna manera una suerte de patrones o sencillamente que cada uno estuviera por su lugar, pero que respetaran los nuestros. Entonces, por supuesto, si hay algo que ocurrió en el momento en el cual comenzamos a separarnos, a disgregarnos, a escindirnos, a balcanizarnos, fue que comenzamos nosotros a creernos las cosas que decían en contra nuestra, ¿no? Esto es muy interesante porque imagínate tú, Jota, que tú de pronto, tú sabes quién eres, ¿no? Tú sabes qué has hecho en tu vida y si hay personas que están hablando mal de ti, pues lo más lógico es que tú digas, bueno, están hablando mal de mí, esto no es verdad. Pero imagínate que en un punto tú comiences a creerte la mentira que dicen en tu contra. Que en un punto tú también comiences entonces a despreciarte, a odiarte, a pensar que absolutamente nada bueno, nada positivo va a salir de tu persona, ¿no? Obviamente vas a comenzar entonces por caminos terribles, por terribles espacios, ¿no? Y no vas a poder lograr absolutamente nada. Y esto pasa en los países hispanos hoy en día. Primero España, país al cual amo profundamente, se le ha enseñado a que se desprecie. A los españoles se les ha convencido de que son solamente una suerte como especie de genocidas, como especie de hombres malvados, ignorantes, brutos, solamente haciendo cosas fútiles, sin ningún tipo de principio, como una especie de fundamentalistas religiosos ridículos, ¿no? Porque se ha ridiculizado. Bárbaros prácticamente. Claro, ¿no? Lo cual es totalmente absurdo porque España, durante al menos 3 siglos o incluso más, fue el país más avanzado del mundo. Y a los hispanoamericanos se les ha contado un cuento divertidísimo, ¿no? El cuento consiste Una en lo cosa, siguiente. profesor César, cuéntame el cuento y luego, si puedes, hílalo con cuál es la verdad. Muy bien. Vaya, me pones tú en tamaño entuerto, porque me colocas tú para que yo en unos pocos minutos deba encauzar una mentira y unos bulos tan ampliamente difundidos que seguramente, E interiorizados. tal cual, ¿no? Autoaceptados, que más de uno que carezca de cesera, seguramente va a tomárselo como una suerte de ofensa en su integridad. Porque hoy en día vivimos en una etapa del mundo en la cual el hecho de que tú digas lo que piensas y sobre todo que no digas lo que el otro quiere que tú opines, pues te hace entonces víctima o objeto de cualquier tipo de ofensa. Pero vamos a eso. Vamos a afrontar lo que me dice, como se dice en Venezuela, vamos a entromparle, ¿no? Fíjate, a los hispanoamericanos se nos ha enseñado que se encontraban en un primer lugar los indígenas, ¿no? Estos indígenas que eran la quinta esencia de la bondad. Se encontraban desnudos, se encontraban felices, no tenían que trabajar, ¿no? Comían frutica, todo era una maravilla. Y de pronto llegaron esos malvados hombres blancos, ¿no?
De pronto llegaron esos malvados europeos de barbas cerradas, forrados en acero, totalmente viciados, ¿no? Malévolos, terribles, la quinta esencia de la maldad. Y comenzaron entonces a violar indígenas, se trajeron a todo lo peor de su ralea y acabaron con esos indígenas que pobrecitos, que todos eran unos angelitos, y realizaron un genocidio, ¿no? Qué malos estos hombres españoles, terribles, espantosos. Este es el relato que está instaurado en toda Hispanoamérica, en universidades, en colegios. Exactamente. Esa es la leyenda negra antiespañola. Pero cuidado, solamente en relación a lo hispano. Porque curiosamente en relación a estos señores que llaman los que comenzaron a hacer las colonias, que si fueron colonias, lo que hicieron los anglosajones, no, es que ellos llegaron, hicieron la fiesta de Acción de Gracias, qué bueno, qué bonito sello. Tú nunca has visto la película Pocahontas, qué bello, qué hermoso. ¿No? Eso es lo que se plantea. Pero entonces los hispanoamericanos van más allá. Con los hispanoamericanos se les cuenta esta suerte de etapa idílica, que obviamente es una construcción teórica falsa, que es la construcción del buen salvaje. Llegaron entonces estos viciosos y malvados españoles a hacer un genocidio, también término histórico totalmente no solo erróneo desde la perspectiva formal, porque decir que en esa etapa se hizo un genocidio es claramente un anacronismo, ¿no? Pero también lo sustancial, porque no existió el asesinato sistemático por razones de raza, de credo, de religiosas en contra de un grupo. Al contrario. Pero primero te sigo contando lo que ocurre y después lo que ocurrió, ¿no? Entonces te dicen esto. Esos señores que se encontraban allí, tan buenos indígenas, sufrieron esta embestida, se hizo un genocidio. ¿Cómo estábamos sufriendo hasta que llegaron los bondadosos santos libertadores, ¿no? Esos hombres que ungidos con una suerte de protección espiritual acabaron con los españoles, pero de pronto los traicionamos a los libertadores, ¿no? Nosotros, el pueblo, los traicionamos porque somos sarteros, somos malos. Todo lo que nos viene de España, ¿no? Por eso que somos unos traidores. Y esa es la razón por la cual merecemos exactamente donde estamos. Y solamente la virtud en que nos unamos en torno a la Pachamama, o en torno a lo indígena, o en torno a quién sabe qué cosa, es que de alguna manera vamos a llegar entonces a una especie de futuro idílico igual de falso que la leyenda del buen salvaje, ¿no? Esto no ocurrió así, por supuesto. Lo que ocurre más bien, estimado J, es que los que llegan a América son seres humanos. Cuidado, no llegan ni demonios ni llegan ángeles, llegan seres humanos. Pero llegan seres humanos enviados por la corona católica, ¿no? Porque recordemos nosotros que los primeros que van a pisar territorio americano, y aquí me va a salir entonces alguno a decir, profesor, usted está errado, primero llegaron los vikingos, primero llegaron los chinos, primero llegaron, sí, habrán llegado los alienígenas seguramente, ¿no? Pero, a ver, cuando hablamos de descubrimiento, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que hacer una suerte de salvedad sobre los términos, porque si no utilizamos nosotros los términos adecuados, probablemente estemos hablando de la misma cosa y no podamos ponernos de acuerdo. Esto no lo digo yo, esto lo decía Renato Descartes. Te explico. Los que realizaron el descubrimiento de América fueron los españoles. Porque la propia palabra descubrir quiere decir mostrar algo que se encontraba desde alguna perspectiva oculto. Imagínate tú que sea verdad que algunos exploradores vikingos, chinos, africanos, quien se haya llegado primero al territorio americano. Habrán llegado, pero no dejaron absolutamente nada que mostrar y no mostraron que eso estaba allí para el mundo al cual nosotros nos suscribimos, que es este mundo occidental, sea lo que sea el mundo occidental. Y déjame añadir una cosa, y aparte, si llegaron, tampoco supieron que habían llegado a otro continente completamente diferente. Y esto que te voy a contar es sabrosísimo, porque seguramente más de uno se va a enfadar. Pero no solamente descubrieron América para el hombre occidental, de momento para el hombre europeo, diciéndolo propiamente dicho, ¿no? También descubrieron América para los que se encontraban viviendo en América. A ver. Desarrolla eso. Es muy interesante porque estoy convencido de que sí se va a enfadar. Se va a enfadar, ¿no? Sí, bueno, que volvemos otra vez al concepto en torno a la terminología de descubrimiento, es decir, quitar este tupido velo sobre algo y mostrarlo en modo de que las personas puedan tener verosimilitud de la existencia y por lo tanto pueda existir conocimiento al respecto, ¿no? Se hace con Europa. De pronto llega Colón y dice, bueno, miren, yo me conseguí con un archipiélago, Colón I
primero tenía como idea llegar por allá, por Zipango, etcétera, pero con el paso del tiempo se dan cuenta que no solamente son unas cuantas islitas y que no tienen nada que ver con lo que Colón pensaba, sino que es un pedazo de tierra colosal, ¿no? Y esto lo hemos defendido muchísimos historiadores y a veces no tenemos idea de la proporción, pero la llegada del hombre europeo a continente americano fue mucho más importante que la llegada del hombre a la luna. O sea, porque cuando tú te pones a observar, bueno, ¿cuál habrá sido la repercusión? Pues mira, se tomaron una foto allí y salió, esto es un gran paso para maravilloso, ¿no? Pero cuando tú llegas a un nuevo continente, lo que va a hacer es traer nuevos cultivos, llevar nuevos cultivos, especies animales, hombres. Esto es una cuestión impresionante, se cambió el mundo. Desde esas personas que venían del medioevo llegaron a la modernidad. Pero ¿por qué te digo también yo que se realizó el descubrimiento para los hombres americanos? En América, en lo que hoy en día llamamos nosotros América, existían una serie de pueblos atomizados. Es decir, no existían atomizados, divididos, no cada uno en su sitio. Cada uno consideraba que el lugar de su soberanía, que el lugar de lo que venía a ser su familia, su nación, lo que fuera, era exactamente hasta donde abarcaban los confines en los que ellos ejercían algún tipo de dominio, ¿no? Y usualmente tenían pugnas con otros pueblos, que es algo perfectamente razonable y normal y parece que incluso va dentro de lo que es la naturaleza humana. Date cuenta que el ser humano constantemente ha tenido una historia particularmente bélica porque hay una gran cantidad de necesidades que tienen que ser cubiertas y hay pocos recursos. Entonces esto te hace que tú usualmente tengas que emigrar a otro sitio, te consigues con gente que no es tan simpática o que no habla tu idioma o que no cree lo mismo que tú o que no son simpáticos como tú y comienzas en guerra, ¿no? Y eso pasó tanto en África como en Asia, como en Europa, como en América. De manera que los pueblos americanos no tenían ningún tipo de aureoles, no tenían unas alitas por allí, estaban volando, no, al contrario. Había tribus particularmente belicosas, había tribus que tenían un gran avance, como el caso de los incas, que eran realmente impresionantes, pero también hay tribus que eran particularmente sanguinarias, como el caso de los mexicas, ¿no? Los llamados aztecas. Hay tribus que particularmente incluso llegaban a la antropofagia, eran terribles caníbales, ¿no? Los aztecas concretamente eran bastante antropófagos. Sí se habla de la antropofagia de los aztecas, pero yo sobre todo, cuando quiero mostrar este ejemplo, es el caso de los pueblos de etnia caribe. Déjame hacer un matiz. La antropofagia es canibalismo. Canibalismo, sí. Vale, perfecto. Para el que no lo supiera en la audiencia. No, pero yo te digo que es que francamente los pueblos caribes era espantoso. O sea, incluso narran viajantes, ¿no? Viajeros de la época que se encontraban que en plena batalla, que en plenas guerras espantosas, bueno, comenzaban a batallar y mientras la batalla se terminaba de acabar, se comían pedazos de uno, después a los prisioneros los engordaban y se los engullían, ¿no? O sea, esto era terrible, ¿no? Esto ocurría en territorio americano. De manera que no es verdad en lo absoluto que allí se encontraban una serie de pueblos indígenas que eran unos santos y que pobrecitos. De manera que tampoco es verdad eso de que todos eran una suerte de inadaptados sociales, caníbales terribles. No, mire, te digo, había pueblos que tenían un grado de avance importante. No solamente te he hablado de los incas, también por supuesto el caso de los caquetíos. Eran pueblos que tenían un tipo de avance importante. Pero lo que va a ocurrir realmente es que estos pueblos solamente tenían conocimiento de los territorios en los cuales ellos se encontraban. Es España, querido amigo, la que comienza a darse cuenta, a dibujar los márgenes de todo el continente. Y va a ser España la principal responsable entonces de mostrar todo lo que es América, no solo a los europeos, sino también a los que se encontraban viviendo allí, a los propios indígenas. O sea, que no tenían topografiado, digamos, no, el continente. No, tenían conocimiento de los espacios que ellos tenían y de algunas otras tribus, pero no existía todo lo que fue a hacer posteriormente en Europa. Y esto va a enfadar a más de uno, ¿no? Porque siempre con lo que uno se ha criado son con personas utilizando una suerte de narrativa resentida que hablan de indigenismo cuando realmente los principales indigenistas fueron los monarcas hispanos católicos. Esos sí eran indigenistas, esos sí hicieron cosas a favor de los indígenas, ¿no? Y no lo que están por allí en una especie de discurso victimizándose en contra del malvado opresor blanco. Entonces, yo te digo que es particularmente impresionante cuando uno observa lo que estaba ocurriendo allí y cómo cuando
tú llegabas en esa etapa, te estoy hablando yo, por supuesto que el momento en el que ya estás saliendo de la Edad Media, estás en la modernidad, lo normal, lo razonable, y estaba de hecho fundamentado plenamente por Aristóteles en el libro La Política, era que cuando tú llegabas a un territorio por razones de guerra, tú podías establecer esclavos. Era algo perfectamente razonable, era algo perfectamente normal. Entonces, claro, yo estoy diciendo esto y ¡boom! ¿Cómo un negrito va a estar hablando de estas cosas? Bueno, lo que pasa es que yo me he dedicado muchísimo tiempo a estudiar la historia de la esclavitud y lamentablemente debo decirles que los que piensen esto, en el momento en el cual me escuchan hablar, están obviamente de algún modo absorbidos por lo que es la narrativa hollywoodense, ¿no? De todas las cosas terribles que ocurrieron en Estados Unidos con el fenómeno de la segregación racial. Entonces, claro, si tú te pones a ver estas películas y piensas que toda la historia de la esclavitud es el hombre blanco esclavizando al pobre negrito inocente, protagonizado, no sé, por Will Smith o por Luis Gossett Jr., claro, entonces dices, bueno, pero es que, ¿cómo tú vas a hablar de eso? Pero es que la historia de la esclavitud es una historia en la cual todos los colores tienen que ver, no solamente el hombre blanco y el negro, también hubo negros que esclavizaron blancos, hubo blancos que esclavizaron otros blancos, eso es una cosa que... Vale, ese es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, si quieres, la historia de la esclavitud, porque me interesa muchísimo Pero tocarlo. te quiero terminar esto porque no quiero dejar esto en el tintero, pero ni de chiste, ¿no? Porque es que cuando era perfectamente legítimo, querido Jota, que tú pudieras llegar a nuevos territorios y esclavizar a aquellos a los que te consiguieras, pues llegó Cristóbal Colón, que era un hombre que había realizado un emprendimiento. Su emprendimiento era poder conseguir unos territorios, quería comerciar particularmente con el Oriente, ¿no? Y pues este señor quiere de alguna manera satisfacer sus ímpetus y se llevó unos esclavos. Isabel la Católica, su majestad, la madre de la hispanidad y el personaje más importante de la historia, para mí, entender por supuesto, le dice, ¿y a usted a quién le mandó a que usted esclavizara a mis hijos? ¿No? O sea, yo prefiero 1000 veces salvar almas a que usted pueda lucrarse con estos esclavos. Es decir, su majestad Isabel la Católica vulneró el derecho anterior, diciendo que estos señores se encontraban viviendo en esa situación sin creer en el Dios en el cual creemos nosotros, y por lo tanto hay que ayudarlos más bien. Y esa es la razón por la cual tú vas a observar que se va a realizar lo que va a ser el asentamiento, porque de hecho la palabra conquista se eliminó de las leyes, porque se consideraba una palabra lacerante y no tenía nada que ver con lo que había ocurrido. Y va a comenzar entonces el proceso en el cual no solamente va a ir el hombre con su casco, ¿no? Va a ir con su espada, sino también los sacerdotes. Y van a comenzar un proceso en el cual se va a integrar a los indígenas al mundo hispano, y esto no es nuevo. Durante milenios en el mundo hispano se han integrado diferentes culturas y eso no fue la excepción. Luego, para los equivocados que piensan que estamos hablando de una historia de supremacismo blanco, no tienen ni idea. Aquel que quiere aprender acerca del hispanismo, que quiera ser hispano y pretenda que esto es una especie de supremacismo blanco, está errado. En la historia de la hispanidad hay todos los colores y nunca fue algo relevante la raza. Ahora, lamentablemente, vemos unos cuantos equivocados que no tienen ni idea a qué se refieren. Disculpa que te he interrumpido, que me ibas a hacer una pregunta. Yo, mira, has tocado este tema y me interesa muchísimo. Yo tengo un grave problema con personas que son supremacistas blancas y al mismo tiempo dicen defender y van con las aspas de Borgoña. Yo digo, a ver, no casa mucho las aspas de Borgoña de los reyes católicos con el supremacismo blanco. De hecho, los reyes católicos, si te oyesen hablar acerca de tu gran supremacismo, se sentirían bastante indignados, porque las leyes de Indias precisamente lo que hacían era proteger al indígena. Como tú bien has explicado, España llevó y cometió uno de los mayores esfuerzos de la historia de la humanidad por evangelizar e integrar a un continente entero. Y ese continente también, una cosa que me gustaría tú como profesor que lo aclarases y hablases aquí, es que la gente entiende que llegamos y estaban únicamente aztecas e incas y ellos tenían todo el continente copado. ¿Cuántos idiomas había en América cuando llegaron los españoles? Porque es que la unificación bajo un idioma, bajo una religión, bajo unas leyes que cometieron los españoles es una hazaña única en la historia. La gente tiene la
realidad tan distorsionada que creen que ahí la gente se entendía. Y realmente, ¿cuántos idiomas había ahí? Te lo pregunto a ti. Es que se calcula... Bueno, dilo tú. Fíjate que voy a contar un chiste malísimo, ¿no? Como de alguna manera para relajar la atención, pero me acabas de traer a recuerdo una cuestión que me preguntaba mi hija. Yo tengo una hija pequeña. Mi nena me hacía una pregunta y yo le venía con el chiste malo 50, ¿no? Entonces me decía, pero papá, 50. Y yo, eso no, mi amor, 50. Es decir, no tengo idea, no hay manera de saber la cantidad de idiomas porque había muchísimos pueblos indígenas. Pero sí te puedo decir algo. En los territorios a los cuales llegaron los españoles, procuraron, esto es una labor, una empresa impresionante, procuraron aprender la lengua indígena para poder comunicar la palabra de Dios en ese idioma, ¿no? Y esa es la razón por la cual el náhuatl, el quechua y otras tantas lenguas se salvan. Incluso esa es gramática de las lenguas. Antes de que exista la gramática del alemán, antes de que exista la gramática del inglés, existe gramática de esas lenguas. Imagínate tú que eso es lo que hacen los malvados españoles, ¿no? Salvando la lengua de los indígenas. Ahora, yo te quiero a ti, Jota, y en general los que nos están escuchando, que nos digan, bueno, ¿y cuál fue la lengua indígena que se salvó en los lugares en los cuales se establecieron o se desarrollaron los anglosajones, ¿no? O se desarrollaron otros pueblos que lamentablemente, mientras los españoles consideraban que los indígenas eran hermanos y tenían que ser evangelizados y se respetaban incluso sus cargos jerárquicos en lo que era una estructura que formaba parte ahora del mundo hispano. El mundo hispano, de nuevo les digo, es una característica totalmente propia del mismo, integrarse con lo que existe o lo que existía anteriormente. Pues en estos otros pueblos eso no ocurrió. En estos otros pueblos se consideraba que el indígena bueno era el indígena muerto. Sí. Y hasta incluso ahorita atrás en la historia, hace nada en la historia, el presidente norteamericano Teddy Roosevelt decía que un buen indio era un indio muerto. Y no pasa nada, ¿no? O sea, Y glorifica la conquista al oeste. Claro. Hablando de esto, a principios del siglo XVI, en el Imperio Español, todos los indígenas ya eran, por derecho, ciudadanos de la corona, ¿cierto? Eran, claro, pues te digo aquí... Perdona por interrumpirle, profesor. Y creo, si mal no recuerdo, haciendo una comparativa con los que han ganado el relato, que luego hablaremos de eso, creo que hasta 1924 los indios en América del Norte no eran considerados ciudadanos norteamericanos. Pero es que esto te digo, esto es algo espantoso para nosotros que estamos conversando porque somos hispanos. Porque si yo te digo a ti, Jota, que de las personas que se encuentran en una población, algunos no van a ser considerados como ciudadanos, como individuos, conformantes del todo por el mero hecho de su tono, su tez de piel, seguramente a ti eso te parece algo espantoso. A mí también, obviamente, ¿no? Pero resulta que lamentablemente, mientras estos son principios, cuando esto forma parte de la axiología del hispano, en la axiología de otros pueblos era en lo absoluto lo contrario, no podía mezclarse, porque consideraban que los otros no eran sui iuris, es decir, no eran sujetos de derecho, eran cosas. Como eran cosas, estaban mucho más cerca de los semovientes. Un perro es un semoviente, un caballo es un semoviente, ¿no? Por lo tanto, era perfectamente razonable para los anglosajones establecer granjas de negros, granjas de crías de negro, en la cual tú ponías a que determinados padrotes, que tenían obviamente una envergadura importante en torno a su miembro viril, pues comenzaban entonces a preñar negras para poder tener negritos y venderlos entonces y que el precio de los esclavos en algunos lugares bajara. Eso para ellos era perfectamente razonable, como si fueran canes, ¿no? Como si fueran perros. Eso era perfectamente razonable. Eso en el mundo hispano obviamente es una barbaridad, si quiere imaginárselo. Entonces, por supuesto, a mí a veces la gente no me entiende, porque claro, hay mucha ignorancia al respecto. Me dicen, profesor, pero usted es negro. Yo decía en la Universidad de Caracas, ¿no? Bueno, estoy bastante orgulloso, ¿no? De serlo. Pero es que estos problemas me vienen a mí desde hace mucho tiempo. Te comentaba yo un poco entre telones. A ver, cuando yo era chico, yo me crié en una zona particularmente muy pobre en Caracas, y era perfectamente normal que durante los años 90, que yo era un chico, se hablara acerca de un discurso resentido en contra de los blancos. Eso era perfectamente normal, ¿no? O sea, dijeran cosas de los blancos. Y sobre todo, la leyenda negra antiespañola te había mostrado que los santos libertadores habían salvado a los indígenas y al pueblo en contra de esos malvados hombres blancos que habían llegado. En general, hay una demonización del hombre blanco, ¿no? Y yo no lo entendía.
Porque cuando yo veía a mi familia, mi papá es de mi color, es bastante parecido a mí, pero mi mamá, que en paz descanse, era una mujer con los ojos verdes, con el cabello casi tirando a rubio, ¿no? Porque era descendiente de españoles. Y de hecho, cuando yo era pequeño, mi madre me leía a mí poemas de Becker. Luego, tú comprenderás que yo tenía una gran contradicción interna, ¿no? Porque cuando yo me veía lo que vendría a decir Aristóteles, un accidente relativo, yo veía que yo era bastante oscuro en cuanto a mi tez, veía a mi madre que me daba todo el amor del mundo y era blanca y también era una gran persona. Entonces son una clase de temas y una clase de cosas que a mí me llevaron poco a poco a comenzar a pensar, aquí alguien no nos está contando exactamente toda la verdad y me di cuenta de la gran mentira, ¿no? Del gran engaño que es la leyenda negra antiespañola. ¿Cómo nosotros podemos considerarnos siquiera inteligentes, siquiera seres pensantes, que valga la pena algunas de las cosas que decimos, si de algún modo pensamos que el hombre blanco es malo por el mero hecho de ser blanco, a pesar de toda la axiología, de todo el idioma, de toda la cultura que tenemos compartida entre nosotros, y que nosotros, por el mero hecho de existir, somos los buenos cuando todos somos exactamente, como diría el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, somos humanos, ¿no? Demasiado humanos. Y esto, por supuesto, que nos lleva a nosotros a tener una gran cantidad de problemas, porque entonces en lo que es esta etapa de la humanidad, en la cual el conocimiento te lo plantean así, nunca el ser humano pensó, pero para nada que iba a existir la posibilidad de que de pronto pasara una noticia y te estuvieras enterando al momento. Esto no era algo que el ser humano pudiera siquiera imaginar, ¿no? Pues entonces, en esta sociedad en la cual ni siquiera hay tiempo para digerir cosas, siempre quieren que tú tomes de alguna manera una postura. Que tomes una posición a favor o en contra, odiando a alguien o estando a favor de alguien, ¿no? Y por supuesto, entonces, que nos conseguimos con que o eres a favor o estás a favor de las personas de color y por lo tanto, entonces, mantienes un discurso de algún modo revanchista o resentido, pero de ninguna manera puedes darte cuenta que en el mundo hispano siempre existió la integración. Por Dios, en el siglo XVI, Juan Latino era un profesor que, si ustedes piensan que yo soy negro, pues yo no soy negro. Juan Latino era este color, era etíope. Y Juan Latino fue el primer catedrático de gramática en universidad alguna en Europa, africano, en España. Y no es que fuera un profesor de que decían qué bonito el negrito, mira qué simpático el negrito, mira cómo da clase. No, 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 no. Don Felipe II, uno de los seres humanos más impresionantes y uno de los reyes más portentosos en la historia de la humanidad, mandó a que en su cuadro de hombres ilustres les colocaran también un retrato de don Juan Latino, ¿no? Juan Latino se sentaba con don Juan de Austria a conversar. Esa es nuestra historia en común. Y esto no nos cuenta nada, ¿no? Al contrario, mientras tú observas que hoy en día las plataformas que vienen, que beben de la historia anglosajona, se tienen que inventar personajes negros. Entonces, ponen un personaje negro que fue blanco, pero solamente por poder cumplir la cuota. A nosotros no nos hace falta inventar nada, porque nunca existió esa separación que lamentablemente nos quieren imponer. Increíble, de verdad. Ojalá esto llegue a muchas personas porque me parece un discurso muchísimo más acercado a la realidad, pero no acercado a la realidad del mundo que predomina a día de hoy, que es el mundo anglosajón. Hablando de la comparativa de la conquista o colonización anglosajona versus el imperio español, ¿hasta qué punto crees que influyó que ellos fueran protestantes y que los españoles fueran como católicos? ¿Crees que esa diferenciación en cuanto a la manera de percibir el cristianismo fue determinante a la hora de dar un trato de dignidad a los nativoamericanos? Mira, yo te digo que antes de responder esta pregunta, yo voy a señalar algo que forma parte de mis principios. Yo respeto profundamente la religión de cada quien. Usted puede creer en lo que usted desee e incluso puede elegir no creer en nada, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora es un señalamiento netamente histórico, ¿ok? Forma parte, por supuesto, de un planteamiento que yo realizo conforme a los escrúpulos y el rigor histórico más alto, pero es necesario, ¿no?, hacer este señalamiento primero, porque entonces te pueden decir, pero que este hombre odia. Yo no odio a nadie, ¿no? Yo lo que estoy es orgulloso de ser hispano. A ver, dentro de la axiología católica se encuentra la propia integración del hombre y es totalmente excluyente la explotación del hombre por el hombre.
los planteamientos que vienen desde el protestantismo, este protestantismo que inicia peleándose en contra de otro de los grandiosos soberanos del mundo, don Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Que debe enfrentarse a las tesis luteranas y en general a todo lo que viene después, ¿no? Ese planteamiento en lo absoluto comparte estos principios, esta dignidad que se le da al hombre y en general ellos consideran que el trabajo de alguna manera o la producción y el lucro son una serie de valores que se encuentran allí cuando siempre para el catolicismo lo que se encontraba en el centro era el hombre, la dignidad humana. Y eso es lo que tú vas a comprender, estimado J, cuando te das cuenta que lo que realmente desarrolla todo lo que viene a ser la conquista, lo que te digo, la conquista, yo te diría el asentamiento, el desarrollo, la expansión hispana en territorio americano, que es mucho más feliz. Todos los que van a desarrollar eso en América, en un punto, porque obviamente los hombres hacen las cosas que los hombres hacen y como esto no es una historia de ángeles, no es una leyenda rosa, como más de uno ha pretendido decir, pues hay algunos que se portan mal, por supuesto, y hay algunos que abusan de los indígenas, hay algunos que hacen cosas terribles. Pero es que en la época había un instrumento que se llama juicios de residencia. Imagínate tú que a un funcionario público de pronto hoy en día le dijera, bueno, usted ya que terminó su trabajo, vamos entonces a revisar lo que usted hizo. Que se portó mal, bueno, lo matamos. Que se portó mal, pues lo mandamos preso. Sería interesantísimo hacer eso en la política hoy en día, ¿no? Me encantaría. Como esa gente. Profesor César me acaba de dar la peor idea. Se lo digo a todos los aspirantes a políticos y políticos que conozco, tomad nota de lo que acaba de decir. Los juicios de Recuperemos las buenas costumbres. Pero esa gente que era mucho más seria que nosotros y mucho Totalmente. más sensata, ¿no? En ocasiones tú vas a observar, porque siempre nos dicen, no, es que, claro, profesor, lo que usted dice es muy bonito, pero en esa época eso no se cumplía. Las leyes las dictaba el rey, pero el rey estaba muy lejos y las leyes se acataban, pero no se cumplían. Eso es ridículo. Ridículo, y de hecho lo que trabajamos, lo que nos dedicamos a la historia del derecho es precisamente esta clase de temas. Yo tengo cualquier cantidad de casos en los cuales personas eran castigadas por estar ostentando cargos públicos y portarse mal, maltratar indígenas, vender indígenas, que estaba prohibidísimo, ¿no? Prohibido estaba eso. Entonces tú vas a observar que incluso no está de ninguna manera el lucro o el poder en el centro de los intereses cuando su gran majestad, don Carlos I de España y V del Imperio Sacro Romano Germánico, y esto quiero decirlo porque se darán cuenta de que yo usualmente digo Carlos I, ¿no? Que vivimos en España y yo me encuentro con la sorpresa que lo llaman Carlos V, pero soy Carlos V de Alemania, que lo llaman Carlos V en Alemania, lo llamamos Carlos I nosotros, ¿no? Bueno, Carlos I de España y V del Imperio Sacro Romano Germánico detiene la conquista. Para hacer un debate filosófico. Claro, ¿no? Para ver si es moral. Seguir con el proceso de asentamiento y desarrollo del pueblo hispano. ¿Quién hace eso? ¿Qué te dijo? Pero tú observas, y de nuevo, esto es una comparación, pero como tenemos poco espacio, poco tiempo, no es una clase, y no es una conferencia al respecto, sino que más bien esto va, gracias a tu bondad, a tus seguidores, y tenemos que traer como los temas más interesantes, ¿no? ¿Tú de verdad piensas que a un anglosajón se le ocurrió la idea de decir, vamos a detenernos un momento para ver si los indígenas se sienten bien? No. Sí, los masacraban, los erradicaban, cogían las mantas, las ensuciaban, las infectaban con viruela y se las daban a los pueblos indígenas para que cayeran como moscas. Así hacían. ¿Cómo es que ahora esos son los buenos? Mientras los españoles que llegaban allí ponían todo su esfuerzo en crear hospitales también exclusivos para indígenas. Universidades, hospitales. Y aún así han ganado el relato. Pues te puedo decir algo peor. ¿Quieres que te diga algo peor? Dime algo Fíjate peor. tú. Y esto la gente la suele muchísimo llamar la atención, ¿no? Profesor, todo lo que usted dice es mentira, es verdad, lo que dice la Sheinbaum, lo que dice el Maduro, lo que dice esta gente de que hicieron un genocidio, eso es mentira, lo que usted dice es verdad lo que ellos dicen. Bueno, entonces yo voy a pedirle a usted, querido hermano hispanoamericano, usted va a hacer algo sencillísimo. Se va a levantar usted ahora mismo, que no me está escuchando, Jota, se va a levantar, va a caminar hacia el baño y se va a ver en el espejo. Entonces, usted me dice, ¿para qué me voy a ver en el espejo? Pues vea usted a los indígenas que usted dice que masacraron.
Porque si usted va a los países hispanoamericanos, usted va a notar algo, ¿no? Mientras usted por lo menos va a los Estados Unidos de Norteamérica, y salvo los inmigrantes hispanoamericanos, y salvo la minoría de los negros, usted va a observar un montón de gente que son lo que ellos llaman los white anglo-saxon and protestant, ¿no? Los hombres blancos anglosajones y protestantes. Y ya, allí no hay mezcla, allí no hay que, bueno, como indígenas, no, allí no hay de eso. Allí usted es blanco, usted es negro, punto. Allí no se andan con medias tintas, ¿no? Pues nosotros, cuando vamos, no sé, a México, cuando vamos a Ecuador, cuando vamos a Bolivia, cuando vamos a Perú, cuando vamos a Colombia, cuando vamos a El Salvador, a Venezuela, usted va a observar que obviamente allí están los indígenas. Ahora, que hubo muertos, sí los hubo, claro. No fueron santos. Hubo guerras en las cuales había unas tribus que sencillamente, mira, pues no querían de ninguna manera entrar en contacto con nadie. Y esas tribus, bueno, algunas comían gente, algunas no quisieron unirse. ¿Y qué pasa? Pues mira, sin embargo, hubo otras tribus. Y pelearon. Una pregunta, y contra esas tribus más rebeldes, tengo entendido que se usaron tropas indígenas también. No, es que se usaron tropas indígenas. Ellas fueron a luchar en contra de ellos. Porque la gente no lo logra comprender, pero cuando llega Hernán Cortés y se enfrenta a los mexicas, sus principales aliados eran los tlaxcaltecas, los totonacas. Y bueno, tú dirás, ¿por qué? Porque los mexicas los oprimían. Pero aquí eran mexicas, los aztecas eran unos santos. ¿Cuáles santos? Se oprimían a estos otros. Se los comían. Entonces, claro, se los comían. Y los sacrificaban, ¿no? Entonces, por supuesto que tú te encuentras con que, y esto fue también una de las cosas que a mí me hizo boom en la cabeza cuando yo, estudiando filosofía en la Universidad Central de Venezuela, tendría yo 18 años, llegó a mis manos un libro que se llamaba El régimen español en Venezuela, de Caracciolo Parra Pérez, uno de nuestros grandes historiadores. Y Caracciolo Parra Pérez entonces mostraba las fechas y los datos de las batallas y yo me quedaba sorprendido. Yo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo es que hay españoles, un puñado, unos cuantos, en el mejor de los casos unas decenas, ¿no? Y en el mejor de los casos unas centenas, pero tienes miles de indígenas, luchando en contra otros miles de indígenas? Porque lo que realmente ocurrió eran las pugnas que siempre habían tenido los indígenas. Y los españoles lo que hicieron, este imperio integrador maravilloso en la historia de la humanidad, del cual todos somos tributarios, descendientes, y tenemos que estar orgullosos. Porque hay cosas de las cuales hay que estar orgullosos, ¿no? Joder. Terriblemente orgullosos. Ellos lo que hicieron fue entablar una integración maravillosa, tan impresionante que iba desde el norte de América hasta la Tierra del Fuego. Todos con un mismo credo, todos con una misma axiología. Y es mentira que les obligaban a que aprendieran el lenguaje. Eso es mentira. ¿Tú sabes quiénes obligaron a que las tribus indígenas que permanecían allí en ocasiones totalmente incólumes aprendieran el idioma? Las repúblicas. Ellos fueron los que obligaron a los indígenas a que aprendieran el idioma. ¿Sabes cuál? El castellano. Pues claro, ellos rompen con España y dicen que España es lo peor, pero el idioma es el castellano, el que se impone, ¿no? Y les quitan las tierras que algunos de ellos tenían porque venían incluso desde, concesiones graciosas que habían dado los soberanos hispanos. Y se les quitan las tierras porque ahora todos somos republicanos y ahora todos somos iguales ante la ley. Pero los que mantenemos un grupito, los que mantenemos el gobierno, tenemos más tierras que las demás. Esa es historia, querido Jota. Eso es historia de verdad, aunque les moleste. Para antes de cerrar el tema hispanidad, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves que se pueda recuperar la verdad, el relato, volver a ganarlo? Aparte de hacer cosas como esta, conferencias que tú haces, promover libros como los del doctor Marcelo Gullo, promover a todos los hispanistas, María Roca Elvira y muchísimos otros más, aquí al profesor César Pérez Guevara. ¿Qué más podemos hacer para no recuperar el imperio, pero sí para recuperar los lazos, para que nos volvamos a ver todos como lo que somos? Hermanos. Qué buena pregunta. Te digo que a mí usualmente me invitan a entrevistas en podcast. A veces las personas me hacen preguntas en las conferencias, en los canales incluso de televisión, ¿no? Y no hay preguntas en ocasiones que sean tan buenas como estas. Son preguntas importantísimas. Voy a volver con las palabras que yo decía al inicio, ¿no? Citando al gran maestro Cecilia Costa. Pues la respuesta, querido amigo, como decía él en ese ensayo increíble, en Cosas Sabidas y por Saberse, es enseñe usted lo que se entienda, enseñe usted lo bueno, enseñe usted lo útil, enseñe usted a todos y eso es todo. Tú no tienes idea, Jota, de lo que estás haciendo tú ahora. ¿Tienes idea?
tú, por supuesto, propio de lo que viene a ser tu propia naturaleza, ¿no? Quieres desarrollar y hablar de estos contenidos porque forma parte de ti. Pero tú estás llevando estos contenidos a una cantidad de personas de todos los colores, de todos los credos, de todas las edades. Y esas personas son las que hay que buscar. Tú no tienes que buscar a los que ya están convencidos. Pues si no, vamos a terminar siendo entonces un grupo de amigos, profesores, diciendo, bueno, mira, nos han engañado, terrible, ¿no? A veces me siento así con el tema de la hispanidad, como somos un grupo reducido de personas autoconvencidos de la verdad y rodeados de personas que se niegan a verla y nosotros nos pegamos palmaditas en la espalda diciendo, pero cada vez ¿qué razón tenemos? Pero cada vez somos más. Mira, yo desde que he llegado a España hace poco más de 2 años, y esto quiero decirlo, Jota, si me lo permites. Esta es tu plataforma en este momento. Porque algún díscolo, ¿no? Seguramente dirá, pues este profesor obviamente está allí porque quiere obtener papeles españoles. Quiere que le den la nacionalidad. ¿Te dicen eso? ¿Te dicen eso? Me comentan tonterías. Mira, que me estoy dando cuenta que estoy cometiendo un fallo. Te estoy tuteando y al mismo tiempo tratando... Como tú quieras, no pasa nada. No pasa nada, no. Me dicen eso. Señores, yo tengo nacionalidad española, tengo nacionalidad venezolana y estoy profundamente orgulloso de ambas nacionalidades, pero sobre todo estoy orgulloso del pueblo hispano. Porque el pueblo hispano alguna vez no tuvo esos territorios, no tuvo esas separaciones que tenemos lamentablemente hoy en día, ¿no? Y fuimos una gran potencia. Entonces, yo lo que estoy diciendo es por mero y total convencimiento. No, que es que en Venezuela, yo en Venezuela fui la primera persona, cuidado, complicado, en Venezuela, proyectar el documental España en la primera globalización, y lo hice con la Embajada de España. Y lo hice con una cantidad de personas que se encontraban allí. Yo en Venezuela hacía que las personas pasearan conmigo a lo largo de lo que era Caracas y les mostraba dónde había sido fundada Caracas y cosas que seguramente no se comentan nunca. Pero resulta, querido Jota, que un señor llamado don Alonso Andrea de Ledesma fue uno de los fundadores de la ciudad de Santiago de León de Caracas. Y resulta que este hombre ya había envejecido un poco, quizás ya no estaba muy bien de la cesera, y en un punto llegan terribles piratas británicos comandados por el sanguinario Amyas Preston. Y bueno, los piratas británicos van a atacar a la ciudad de Santiago de León de Caracas pasando por La Guaira, pasando por el Camino Real, que hoy en día lo llamamos Camino de los Españoles allá. Y entonces sale García González de Silva y otros grandes héroes a luchar en contra ellos por el Camino Real, pero estos cogen a unos indígenas, los apresan, los secuestran y hacen que les muestren una trocha para pasar a la ciudad sin encontrarse con los que van a luchar en contra de ellos. Cuando llegan a la ciudad se encuentran a puros ancianos, puras mujeres y puros niños. Y Alonso Andrea de Ledesma, que ya era un anciano, coge un yelmo en mal estado, coge unas armaduras vetustas que ya no se encontraban en la mejor condición, se monta en un caballo en muy mal estado y va a hacerle frente. Entonces, claro, esto pasa en el siglo XVI y los piratas británicos se desternillan de risa. Pero cuando se dan cuenta que les está atacando de verdad, le terminan dando muerte a este valeroso hombre. Y entonces, este hombre, incluso los piratas le dan una suerte de entierro de honor. Es lo que tú crees que te estoy diciendo. En ese momento todos éramos España y ese cuento se hizo bastante popular. Y con el paso de los años... Es un cuento, esto pasó de verdad. Esto pasó. Y con el paso de los años, ese hombre llamado el Manco de Lepanto, don Miguel de Cervantes Saavedra, publicó una novela llamada Don Quijote de la Mancha, en el cual un anciano llamado don Alonso se enfrentaba, en virtud de lo que era, ¿no?, su propia valentía en contra de aquello que podía ser bastante complicado solo por los grandes valores del espíritu hispano. Entonces, lo que estoy diciendo, por supuesto que sí, estoy perfectamente responsable de mis palabras. Yo soy de los que creen que la historia de Don Quijote de la Mancha es la mejor obra escrita en la humanidad. También le creímos los hispanos, Don Quijote, ¿no? O sea, Lord Byron y Shakespeare y Oscar Wilde, por les respeto profundamente, y a Tolstoy y a Dostoyevsky, les respeto profundamente también, pero lo mejor que se ha escrito en la historia de la humanidad es el Quijote. Y los españoles, en general los hispanos, cada vez menos leemos al Quijote, ¿no? Que cada una de esos planteamientos tiene una lección para nosotros.
Y yo soy de lo que creo que efectivamente el Quijote, la idea del Quijote, tiene mucho que ver también con este don Alonso Andrea de Ledesma. Yo a la gente le llevaba, ¿no?, a conocer la casa de don Alonso Andrea de Ledesma en Caracas antes de irme. Luego yo siempre he hablado en torno a la hispanidad. Pero lamentablemente, decir la verdad, querido amigo, decir las cosas en las que creen, con pasión, con tesón, no a todo el mundo le gusta, ¿no? Y esa es la razón por la cual en ocasiones, pues lamentablemente tenemos que salir de algunos lugares y hacer vida en otros. Bueno, pues la verdad que increíble sección de hispanidad con el profesor César Guevara. Ahora no vamos a hablar de hispanidad, vamos a hablar de la ruptura de la hispanidad, lo que mal se llaman guerras de independencia, lo que un antepasado mío, como te comentaba entre telones, del profesor Laureano Vallenilla Lanz, le dio carácter de guerra civil. Cuéntanos un poquito por qué, cómo y consecuencias de la desintegración del Imperio Español. Pero es que son guerras civiles. Yo no voy a ser el que contradiga a mis antepasados. De hecho, gran parte de mi lucha es por hacer que desde el cielo me miren y me observen orgullosos. Eso es parte importante. Eso, Jota, es profundamente hispano. Eso de actuar conforme a un sistema de valores que permita que tus antepasados, de donde se encuentren, te miren con orgullo. Eso es muy hispano, muy hispano. Nosotros no tenemos un cielo corporal, un cielo dionisíaco. Nuestro cielo es de contemplación y de los valores más importantes del espíritu. Entonces, por eso hay que pedir también respeto. Así como respetamos el resto de religiones, hay que pedir respeto por nuestra religión, ¿no? Y los católicos tenemos que pedir respeto por las cosas en las cuales creemos. ¿Qué pasó? A ver. Cualquiera podría entonces preguntar, bueno, profesor, pero si usted me dice a mí que eso era tan bueno, que eso era tan interesante, que eso era tan bonito, porque entonces, claro, si era tan bueno, ¿no? ¿Por qué se separaron? Bueno, fíjate tú. Cuando tú observas un hecho como lo que viene a ser estas guerras civiles que se hacen en Hispanoamérica, en América Española, frente a la monarquía, hay que observar algo. Es un fenómeno complejo. Los fenómenos complejos no pueden ser observados de una perspectiva simple, porque entonces solamente son una suerte de discursos panfletarios que no llegan a ningún tipo de conocimiento, ¿no? Pero por supuesto que podemos nosotros estudiar un poco qué es lo que ocurría. Mira, Inglaterra comenzó a ser poderosa. Y a mí me encanta cuando en las series y en las películas me venden a Enrique VIII o a Isabel I de Inglaterra como algo importante. No, esa gente, al final del siglo XV, inicio del siglo XVI, no era nada importante. El mundo era España. Cuidado, eso era lo más importante que había. Entonces hoy en día tú lo ves en las series a ellos, en esta etapa en donde te los ponen como algo importantísimo, ¿no? Y sobre todo le dan a Isabel I de Inglaterra, no, que ella derrotó a Felipe II, la Armada Invencible. Eso son parruchadas, ¿no? Muchísimos más barcos hundieron los españoles, los británicos, que esto que dijo Felipe II, que yo mandé a mis hombres no a luchar en contra de los elementos. Porque ¿qué es lo que pasa? La Armada Invencible, bueno, fue la tormenta armada, claro, no fueron los ingleses, es que ellos ahora también manejan, ellos tienen a Thor en sus tropas y suenan los cascos, es una cosa absurda, ¿no? Entonces te digo esto porque en ese momento Inglaterra no era nada importante. Ahora, cuando ya tú observas la Inglaterra del siglo XVIII y la Inglaterra del siglo XIX, pues obviamente consiguió poco a poco ir avanzando conforme a sus propios derroteros y logró enfrentarse al mundo hispano y en ocasiones lo hizo con bastante, pero con bastante éxito, ¿no? En otras no. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Porque en las guerras europeas, bueno, en ocasiones obtenían grandes victorias, pero en territorio hispanoamericano hay que ver cómo intentaron los anglosajones hacerse con la América española. Y hay que ver las felpas que le dimos, ¿no? Me Cuando encanta felpa, muy llega el venezolano. almirante Vernon,
Es que imagínate tú, ¿no? Cuando a inicio del siglo XVIII, el almirante Vernon le dan el encargo de ir a invadir a la maravillosa Cartagena de Indias, lo que hoy en día es Colombia, y el hombre incluso manda a acuñar monedas de la victoria antes de ir, porque esto era demasiado sencillo, eso no había manera. Y ese medio hombre, como le llaman, que no le digo un medio hombre, eso era más hombre que la gran mayoría de los hombres que hay hoy en día, La representación de la testosterona. llamado Sí, señor. Don Blas de Lezo. Honor a Blas de Lezo siempre. Claro, no, le hacía falta una pierna, le hacía falta un ojo. Este hombre estaba todo incompleto, porque hay que ver lo que era en ese momento ser infante de marina. Eso hoy en día que uno lo ve todo muy bonito en las películas, pero wow, ¿no? Sí, hoy en día estamos amariconados. Sí, No sobreviviríamos siendo infante de marinas en aquella época. Pero Don Blas de Lezo, contra todo pronóstico, e incluso en condiciones en las cuales el virrey no parecía estar conforme con él. Creo que, si ahora mismo recuerdo, era el virrey Eslava. Don Blas de Lezo les hace frente y al final termina derrotándolo del modo más humillante posible. El león británico humillado frente a la hispanidad. Cuando el león británico intenta invadir Buenos Aires, intenta invadir territorio de Río de la Plata, también sale con la cola entre las piernas, ¿no? Y yo creo, querido J, que sencillamente se dan cuenta de algo. Dicen, no vamos a lograrlo, no lo vamos a derrotar, porque esto mediante es polémico. las armas, claro, el matiz. porque esto es polémico, ¿no? Lo que te voy a decir es polemiquísimo. Pero es que lo que hoy en día conocemos como España no es la España peninsular de la época. En ese momento, cuando se llega a territorio americano, y retrotraigo un poco, que es, por supuesto, esta maravillosa persona, el ser humano más importante de los tiempos, que es doña Isabel de Trastámara, Isabel I de Castilla, la reina católica, que logra con la toma de Granada en 1492 y el matrimonio con su esposo, el valeroso y gran rey, don Fernando II de la Casa de Aragón, también Trastámara, ¿no? Y de alguna manera unifican la gran mayoría de la península. Cuando ellos llegan a territorio americano, ellos llegan como reyes de unos reinos que se están unificando, pero España se desarrolla cuando llega a territorio americano. España se consolida y se hace como unidad incluso teleológica en territorio americano. Y todos éramos España. Lo que ocurre es que cuando nos separamos a inicios del siglo XIX, pues quedan llamados entonces España, en los que se encuentran ligados a la península ibérica, y nosotros entonces cogemos los nombres particulares de los sitios, pero todos éramos España. Y eso es muy importante de decirlo, porque hoy en día yo he escuchado incluso algún necio que muestra algún tipo de resabio al momento de decir o hablar acerca de España, pues hay que estar orgulloso de ser español, pero profundamente orgulloso de ser español. Y como decía mi respetado don Pablo Victoria, que Pablo ha fallecido hace poco, colombiano, don Pablo le decía al rey en su momento, rey de España, pues viene, le saluda un español del otro lado del océano. Así es como nosotros tenemos que darnos cuenta y estar orgullosos de quiénes somos, ¿no? Bueno, ¿por qué entonces se produce la separación? Los anglosajones se dan cuenta de que no va a haber manera de rompernos por la fuerza. No hay manera. Porque estos españoles, ¿no?, que tienen el espíritu de el gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba, el espíritu de los tercios, el espíritu del hidalgo hispano, no va a ser derrotado. No lo va a lograr. Pero si los ponemos a que se peleen entre ellos, solamente ellos podrán derrotarse. Y hay planes que se hicieron a tal fin, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo se hace? Pues mira, tú comienzas de algún modo a edulcorar a unas élites en particular que forman determinadas ideas que se consideran o que se quieren plantear mucho más avanzadas frente a lo que tienes, de algún modo las alienas de lo que realmente existe y les propones y les prometes cosas. Les haces propaganda. Porque si para algo son buenos los anglosajones, vaya que sí. La verdad que hay que reconocerles que son unos jodidos máquinas con el tema de contar sus batallitas y siempre poniéndose como los héroes. No se le puede negar. Al César lo que es el César son los mejores. Son impresionantes. Nosotros no somos buenos de eso. El hispano usualmente, desde siempre, nunca ha hablado bien de sí. Porque
forma parte de lo que es nuestro sistema de valores la humildad, ¿no? El ser parcos, el ser austeros. Pero el anglosajón no, el anglosajón se vende como el rey del mundo, como el salvador, como el bondadoso, como el que está resolviéndolo todo, ¿no? Bueno, las élites, con el paso del tiempo y por supuesto con la cantidad de conflictos que tiene España en ese momento, es extraordinariamente grande España, tiene posesiones en muchísimas partes, es un imperio gigantesco España, tiene problemas, pero todos los países tienen problemas, porque a veces nos dicen, no, es que España tenía una cantidad de problemas con los Austria, con los Habsburgo, y cuando fallece don Carlos II el hechizado en 1700 y viene la guerra de sucesión, entonces después vamos a ver a los Borbones que llegan, los Borbones con el reformismo, mira, todos tenemos problemas, o sea, todos los países en todos los momentos tienen problemas. ¿Pero por qué nos separamos? Bueno, porque entonces, durante el reinado de los Borbones, vamos a comenzar nosotros a ver como una serie de ideas peligrosas, complicadas, porque la idea que tú puedes plantearme a mí puede ser hermosa, puede ser bellísima, pero si la idea que tú me estás planteando consiste en que el que no piense como tú se le corta la cabeza, se le aniquila, se elimina al otro, pues entonces la idea no será tan bonita o su práctica será un poco terrible, ¿no? Y eso pasó durante el reinado de los Borbones. ¿Puedes desarrollar un poquito ese punto? Esto ocurre. ¿Cuál fue el cambio tan grave para la audiencia cuando los Austria pierden el poder dentro de España? Para el que no lo sepa, los Austria son desde Carlos I y V de Alemania hasta 1700, que hay una guerra porque Carlos II el hechizado no dejó herederos y se empezaron a pelear. La dinastía de los Borbones, enemigos históricos de España. Sí, claro. Franceses. Yo no soy pro Borbón. Eso es otra historia. A mí me encantan los Austria, no me gustan los Borbones. Entonces, ¿cuál es el paradigma nuevo en la nación, en el imperio español, cuando cambiamos de dinastía? No, yo te diría algo. Los Habsburgo tienen un modo de hacer las cosas fundamentalmente en torno a lo que vienen a ser los pactos. Los pactos con los señores de los diferentes pueblos que van consiguiendo, luego entonces los pactos se mantienen o se establecen en virtud de lo que es el desarrollo propio de España en ambos lados, ¿no? Los Borbones, por su parte, reforman esto, ¿no? Y comienzan a controlar un poco más lo que es el territorio americano con una suerte de centralismo, y eso a mucha gente le enfada. Sin embargo, no hay problema al respecto. Esto puede ocurrir. Hay historiadores actuales que dicen que los Borbones le dan cabida a la leyenda negra antiespañola. Y es que yo estoy 100% convencido de ello porque son franchutes. Claro, es que les interesa porque ellos vienen de una guerra en contra de los Habsburgo. A ellos les interesa dejar mal a los Habsburgo y colocar que ellos como que le están salvando todo, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que en todas las familias la gente se pelea. Está bien, pues mira, Felipe V es un rey como lo es, hace sus reformas, tiene sus problemas mentales, Fernando VI y su depresión. Sin embargo, Fernando VI trabaja en unas cosas muy interesantes, sobre todo en remozar la armada. Pero tienen también a Carlos III. Carlos III de Borbón es un gran rey. Fue un gran rey. Una de las cosas que Carlos III hace que a mí no me agrada demasiado es volver a entablar otra vez el pacto de familia, el tratado de sangre con Francia, que hacía que entonces cualquier guerra que a Francia se le ocurriera, porque a Francia le encantaba esa guerra de momento, y como había Borbones en ambos tronos, entonces tú me acompañas porque somos familia, ¿no? Eso al final no le iba demasiado bien a España, porque España terminaba pagando mucho más de lo que debía y terminaba poniendo mucho más o menos. Cuando no era ella la interesada en dicho. Exactamente, ¿no? Pero bueno, Carlos III tendría sus razones, que de verdad que Carlos III es una figura, te digo, particularmente interesante. A ver, Carlos III va a dejar un mundo convulso. No él, sino lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Estas ideas que te digo que se estaban colocando en todos los territorios, que estaban en buena medida trayendo complicaciones a las personas, diciendo que son las ideas ilustradas, que son las ideas enciclopedistas, que son las ideas revolucionarias. A ver, planteamientos ilustrados, planteamientos intelectuales veníamos haciendo en España desde el siglo XVI. O sea, es que la gente como que olvidó lo que se había hecho en la escuela de Salamanca, ¿no? O sea, esto es una cuestión que realmente es bastante lamentable. Luego, cuando Carlos III fallece, que Carlos III de hecho es una de las piezas fundamentales para derrotar a los ingleses en territorio americano y permitir que los Estados Unidos de Norteamérica nazcan, ¿no? Sin el Real de A8
español, sin el gran Bernardo de Galvez, los Estados Unidos no habrían nacido. Esa bloqueando en Cuba las ayudas inglesas, ¿cierto? Es que es mucho más allá de eso. O sea, tú ves por lo menos no solamente el financiamiento, sino también batallas como la batalla de Pensacola, y tú vas a observar que los españoles son los grandes hacedores, ¿no? Solamente que los franceses también se dan muy buena publicidad. Entonces, diciendo que los franceses son los que ayudan, ya va, y los españoles, por algo Bernardo de Galvez es considerado uno de los principales hacedores de la independencia. A ver, ¿qué es lo que ocurre entonces? Nacen estas joven república de esas 13 colonias, porque la gente no lo sabe. Pero se suele siempre hablar de que los Estados Unidos son grandiosos, son un gran territorio. No. Los Estados Unidos nacen como 13 colonias pequeñitas, ínfimas, no tienen nada que ver con el territorio que son hoy en día. Un territorio que comienzan a comprar, que comienzan a desarrollarse, y además le quitan a México más de la mitad del territorio. Pero curiosamente, querido J, mientras los Estados Unidos ayer, en el siglo XIX, le quitaron a México más de la mitad del territorio, yo le escucho a Claudia Sheinbaum, de Andrés Manuel López Obrador, diciéndole a los norteamericanos, pidan perdón o devuélvanos lo que nos quitaron. No, de hecho, creo que en California había, no sé el número exacto, pero perdiendo California a manos de los norteamericanos, perdieron, no me atrevo a decir una cifra, pero el oro que había en California. Sí, claro. O sea, creo que es infinitamente superior a todo lo que extrajeron los españoles durante el imperio. O sea, el ridículo que hacemos los hispanos cagándonos en nuestra propia historia, a mí me parece una cosa apoteósica, es increíble y solo beneficia a los que mandan, beneficia a los anglosajones, beneficia a los y también a los franceses. Volviendo al tema de por qué nos... A eso voy, ¿no? En esa época, ya cuando fallece Carlos III, viene Carlos IV de la Casa de Borbón, el hijo de Carlos III, lo vamos a conseguir nosotros con que va a darse la Revolución Francesa. A ver, la Revolución Francesa, estas ideas de libertad, de igualdad, fraternidad y en general, estas ideas que querían ser superiores a todo lo anterior, por supuesto el modelo de ellos, pero los hispanos teníamos unas grandes respuestas antes de eso, ¿no? Que lamentablemente como que nos hayamos olvidado de ellas o no le hacíamos caso, comienzan a prosperar. Y por supuesto que entonces veremos nosotros cómo España va a entrar incluso en guerra con Francia y luego va a terminar pactando con lo que va a ser la Francia de la época y luego particularmente con la Francia napoleónica, ¿no? Por hacer un poco corto el cuento. Y esto va a llegar a su punto más neurálgico cuando españoles de ambos lados del océano van a ver que Napoleón Bonaparte en el año 1808 invade la península ibérica, ¿no? Manda a Bayona, al rey depuesto recientemente a Carlos IV y a su hijo, el príncipe de Asturias, que se había proclamado Fernando VII. Entonces hay pugna, ¿no?, en la cabeza de la monarquía. Y lo que va a ocurrir es que los territorios americanos, los franceses van a enviar emisarios a decir, bueno, mira, el nuevo rey es José Bonaparte, punto. Ahora es una dinastía francesa, ¿no? No es el mismo momento histórico. Cualquiera podría pensar, bueno, pero cuando llegaron los Borbones no pasó nada, y también era una dinastía francesa. No es el mismo momento histórico. O sea, ya había pasado 1648, ya había otra noción acerca de las realidades en ese momento. Y lo que estaba haciendo Napoleón era vulnerar un paso franco que le habían dado para llegar a Portugal, una traición, por supuesto, y no solamente se levanta la península ibérica frente a los franceses, América también. Entonces tú vas a observar, y esto no lo cuenta nadie, y esto que voy a decir a la gente la va a alarmar, pero los movimientos que comienzan a darse en Hispanoamérica no son movimientos de independencia. Si tú lees por lo menos el acta de independencia, el acta del 19 de abril del año 1810 de Venezuela, cuidado, cuidado. No, hombre, Bolívar no tenía nada que ver en eso. Bolívar era considerado un joven peligroso por ideas radicales. Bueno, ahora hablamos de Bolívar. Vamos a terminar con Bolívar. El acta del 19 de abril del año 1810 dice que somos bien españoles, que estamos orgullosos de ser españoles y que repugnamos a los franceses. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Lo que pasa es que obviamente se constituye un autogobierno porque al estar presos los monarcas que pueden tener legitimidad en España, entonces claro, acercarse a un consejo de regencia es algo un poco más complicado. Pero de lo que va a pasar después, en el año 1811, que se declarará una independencia y otras no es lo que se venía diciendo desde el principio.
Pero es que las élites claramente fueron engatusadas en buena medida por los anglosajones, ¿no? Los franceses también estaban muy felices con el rompimiento entre los españoles, porque mientras los españoles se rompieran, pues entonces uno menos al cual luchar. Y si España efectivamente se desintegraba, ibas uno a uno quitándole cosas y estableciéndote sobre ellos. Entonces esto es lo que va a ocurrir. Ya Fernando VII, que yo sé que hoy en día hay quien pretende de alguna manera redarguir su figura de algún modo, es el peor soberano para el peor momento. Pero terrible, ¿no? Decían que era un cornudo. Era un cornudo, era un beta simp. Para los que me seguís, sabéis, estos términos no existían en la época, pero era infiel con un cortesano que se llamaba Manuel Godoy. ¿Cierto? Bueno, de Godoy se han dicho tantas cosas. Se ha dicho incluso que Godoy también tenía cariño con la reina, la madre de Fernando VII. El príncipe de la paz es una de las figuras más terribles, ¿no? Carlos IV es un rey débil. Manuel Godoy es un personaje espantoso, nefasto. Y Fernando VII es un rey terrible. Es un rey que no quiere perder América, pero es un rey entonces que se pelea con los liberales. A pesar de que la gaditana, la Constitución de Cádiz, la Pepa, llamamos la Pepa, porque fue dictada el día de San José, entonces la llamamos la Pepa, ¿no? Es una constitución hermosa en algunos aspectos, aunque por supuesto que el propio establecimiento de la constitución, esto necesita mucho más espacio para desarrollarlo, pero es una constitución que tenemos que observarla con un poco de ojo, ¿no? No es tan fácil hacerlo en tan pocos momentos. Sin embargo, la constitución de Cádiz dice que son españoles los que viven en ambos lados del océano. La Constitución francesa decía expresamente que solamente eran los franceses los que vivían en territorio francés en Europa. Lo demás no. Es la gran diferenciación entre otros europeos. ¿Se das cuenta, y el mundo hispano, claro. Mientras el rey Jorge hizo que las colonias, que si eran colonias, eran netamente factorías, eran lugares para depredar y rapiñar el territorio anglosajón, ¿no? Eso sí eran colonias, hace incluso que estas colonias de quienes tengan que pagar la guerra a Inglaterra en ese momento, por eso es que se levantan las 13 colonias. Esto era territorio español, eran españoles, no eran ninguna colonias, ¿no? Para nada, pero es que no tenían incluso un tipo de venación como se señala en las colonias. Bueno, entonces por supuesto que es una gran diferencia, es una evidente diferencia. Y entonces, bueno, estos países comandados por unas élites auspiciadas por los anglosajones, terminan desplazando a los que son mucho más calmados, mucho más pacíficos, que son españoles, ¿no? Que se sienten engañados, porque ellos lo que hicieron fue levantarse a favor de España, pero no para hacer ninguna independencia. Y entonces comienza Inglaterra a financiar, aunque dice que es aliada de España, en contra de Napoleón, aliada de España, pero cuando podía destruir una factoría, la destruía, ¿no? Inglaterra en territorio español. Y además comienzan a financiar a los que están haciendo los movimientos secesionistas en estas guerras civiles. No independentistas, no, es que son secesionistas. Igual que los catalanes. Hablando es que eso lo decía mi estimado Carlos Leáñez Aristimuño. Carlos decía que los planteamientos que establecen hoy en día el separatismo catalán es idéntico a lo que ocurría en esa época, ¿no? Son idénticos. A veces nada parece cambiarle el nombre y es lo mismo. O sea, hay discursos que no tienen absolutamente ninguna diferencia. Y por supuesto que comienzan las cosas espantosas, ¿no? Hay algunos lugares, la guerra siempre es algo terrible, pero hay algunos lugares en los cuales la guerra llega a unos tintes tenebrosos. Cuando Simón Bolívar. Hablemos de Simón Bolívar. Vamos a dar sección Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar. El libertador. Ojo. Ese es el título que figura prácticamente idolatrada, elevada a los altares. ¿Quién fue Simón Bolívar? Y vamos a hacer un desarrollo de su figura dentro de esta historia. Apasionante, bajo mi punto de vista. Bueno, yo te voy a decir algo. Perdona que interrumpa. Y triste. Yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo que me parece interesante al momento de abordar a Bolívar, ¿no? Para que la gente lo pueda comprender con claridad. Primero te voy a decir quién no fue Simón Bolívar. ¿Quién no fue Simón Bolívar? Y después te voy a decir quién fue Simón Bolívar. Yo escribí, estando en Venezuela, un ensayo llamado Bolívar debe morir. Más vale que no.
Quiero leérmelo, Te profesor. lo voy a pasar. Quiero leérmelo. Quiero aprender. Era un ensayo en el cual, desde la filosofía de la historia, yo decía que a ese monstruo, a esa figura que se ha creado en torno a los restos del personaje histórico que fue Simón Bolívar, pues debemos aniquilarlo, debemos matarlo. Por fin debe morir este falso Dios que nos comanda de alguna manera, ¿no? ¿A qué voy yo con esto? Simón Bolívar no fue un hombre de izquierda, marxista, revolucionario, lo que quieran decir, ¿no? Simón Bolívar, y por una parte no puede ser marxista porque Bolívar fallece en el año 1830, es decir, fallece mucho antes de que Marx realice lo que viene a ser, si ahora mi memoria recuerda, Marx publica el manifiesto del Partido Comunista en el año 1848. O Bolívar, yo sé que dicen que era todopoderoso y perfecto y también sería divino, entonces que bueno, el hombre habría leído a Marx antes de que Marx escribiera su obra fundamental, porque el Capital es posterior, ¿no? Los manuscritos económicos y filosóficos son de hecho del año 1844, que los publica con posterioridad. Entonces, Bolívar no podía ser marxista, es una imposibilidad. A tal punto que cuando a Marx le pagan un dinerillo para que haga una biografía de Bolívar, pues le dice de todo, le dice Napoleón de las retiradas, etcétera, etcétera, etcétera. Marx en la biografía de Bolívar dice que Bolívar es un ser infame y malévolo, ¿no? Esto que estoy diciendo yo seguramente más de uno que hoy en día se llama marxista bolivariano le va a aterrar. Pero Marx tenía una muy pobre opinión de Bolívar, y Bolívar no puede tener opinión de Marx porque Marx no era nada. Era un muchacho, ¿no? Bueno, a ver. Bolívar entonces no es esto, y Bolívar tampoco es de ninguna manera un ser bondadoso, portentoso, deificante, ¿no? Una especie de Dios que tiene una respuesta para todo. Bolívar no era alto, porque siempre nos pone la estatua de Bolívar, ¿no? Que Bolívar era alto, y no, Bolívar no era alto. Bolívar no era esta suerte de emblema superior de hombre, esta suerte de Übermensch que nos han pretendido señalar, esta suerte de superhombre. Bolívar no era eso. Bolívar era sencillamente un hombre que se dedicó a ser militar, ¿no? Particularmente, y que llevó adelante un periplo vital que fundamentalmente era romper el imperio español. Ahora, ¿por qué Bolívar hace eso? Antes de decir por qué Bolívar hace eso, quisiera introducirme un poco más en lo que te comentaba, este Bolívar debe morir. Una vez que Bolívar fallece en el año 1830, el nombre de Bolívar y la figura de Bolívar se utiliza para poder, en buena medida, sobre todo en el norte de Sudamérica, en los países del norte de Sudamérica, Venezuela y Colombia, para poder justificar cualquier tipo de movimiento político. O sea, tú tomas palabras y frases aisladas de Bolívar, entonces Bolívar, si te sirve de izquierda, pues lo tomas de izquierda. Si te sirve Bolívar anti-yanqui, Bolívar anti-yanqui. Si te sirve Bolívar conservador, Bolívar conservador. Si te sirve militarista, Bolívar militarista. Si te sirve Bolívar campeón popular, campeón popular. O sea, al final se desvirtúa totalmente el personaje. Y esto no nos ayuda en lo absoluto, porque si no sabes tu historia, obviamente, entonces estás totalmente alienado, estás viviendo pensando, o como decimos en Venezuela, en pajaritos preñados. Entonces eso no es Bolívar. ¿Quién era Bolívar? Bolívar, por narrar brevemente su historia, porque yo podría sentarme aquí 5 horas a hablar contigo de Simón Bolívar. Bolívar era un hombre que venía de una élite importante. Criolla. Sí, claro, Bolívar no es un optimate, perdón, Bolívar no es un pobrecito, lo quieren poner como un campeón popular. Bolívar no es un sambo, Bolívar no es un pardo. Y te voy a hacer una pregunta, también se tiene, perdona, es una pregunta que viene al cuento. Es así. Bolívar tampoco inició su lucha por defender a los indígenas, porque también se te ha olvidado decir que también si nos sirve Bolívar para los indigenistas, también se utiliza como figura. Pero ese es el mayor despropósito que hay. Por eso me parece muy grave. El caso es que los indígenas, la gran mayoría de ellos durante toda la guerra de secesión que llevamos hoy en día, guerra de independencia, fueron monárquicos. Porque los republicanos planteaban quitarles todas las tierras, y quitarles todos los títulos, y quitarles todos los privilegios que tenían. Y obviamente ellos no iban a ser tontos. De hecho, de esto nunca se habla. Pero cuando en la batalla de Carabobo, que realmente se desarrolló en el Cerro de la Mona el 24 de junio del año 1821, Bolívar derrota al bando realista. Los que cubren la retirada de los realistas son indígenas flecheros.
O sea, esto tú no lo puedes poner en una película, porque obviamente si se supone que Bolívar es el santo y que este quiere salvar a los santos indígenas, ¿cómo es que los indígenas están protegiendo a los malvados que se supone que están en contra de ellos? Pues no, ellos eran realistas, eran profundamente creyentes, no solamente del catolicismo, porque lo que pasa con los indígenas es que los indígenas, la gran mayoría de ellos se vuelven católicos, se vuelven creyentes y se vuelven monárquicos. Eso es lo que pasa, ¿no? En el momento de integración de los indígenas al mundo hispano. Bueno, Bolívar entonces viene de una élite a tal punto que es un antepasado de Simón Bolívar, el que obtiene de su majestad, don Felipe II, el escudo de armas de la gran ciudad Santiago de León de Caracas. Es entonces un antepasado de Bolívar que llegan, Simón de Bolívar el Viejo, Simón de Bolívar el Mozo, llegan a territorio hoy en día venezolano, ¿no? Y de hecho él estaba emparentado en buena medida con familias bastante nobles, lo que hace que usualmente los que llaman los blancos criollos, en Venezuela se les llaman los mantuanos, ¿no? Ellos entablan matrimonios constantemente entre sí, y Bolívar era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Blanco y Ponte, familias poderosísimas. O sea, no estoy hablando a ti de familias, bueno, que tenían un dinerito, hicieron un emprendimiento, no, son familias poderosas, emparentadas con nobles, emparentadas con personas que tenían condados, que tenían marquesados. O sea, esto es lo que hace Bolívar. De hecho, Bolívar se casa con esta muchacha, María Teresa del Toro y Elaiza, que estaba emparentada con el Marqués del Toro, y Bolívar también está emparentado con el Marqués del Toro. O sea, en un punto, porque te dicen que allí que eran unas colonias, en un punto Caracas estaba llena de condes y estaba llena de marqueses. Me dirás a mí, ¿no? O sea, ¿qué clase de colonia es esa que tú vas a ver marqueses y condes viviendo allí, habitando allí, desarrollándola, ¿no? Y viendo el claustro universitario, y viendo los hospitales, y viendo las obras públicas, viendo el coliseo que se había hecho. O sea, todas esas maravillas, tú dirás, bueno, pero ¿qué clase de colonia es esa? ¿Qué colonia más extraña, no? Bueno, Bolívar es hijo de Juan Vicente Bolívar y Ponte y su madre María Teresa de la Concepción, María de la Concepción Palacios y Blanco, ¿no? Es un joven que hay que entender al personaje para poder de algún modo interpretar las cosas que ocurren. Porque Bolívar es un niño que pierde a su padre a muy poca edad. Si ahora mismo recuerdo bien, no tengo los números a la mano, Bolívar pierde a su padre cuando tiene 2 o 3 años, es decir, carece de figura paterna por lo menos directa, y su madre la pierde un poco más. Tendrá 7, 8 años Bolívar cuando pierde a su madre, ¿no? A su tío, don Feliciano Palacios, que era un hombre también de mucho abolengo, era su padrino, lo pierde al año siguiente el de la madre. Entonces Bolívar es un hombre que se cría con una escasez, con una carencia de cariño importante. Y además lo cría su tío Palacios, con el cual no tenía ningún tipo de buena relación, lo detestaba. Luego este muchacho tiene carencias importantes allí, ¿eh? Ahora, alguno me dirá, bueno, profesor, pero usted está diciendo ahora que Bolívar era una especie de psicópata. Yo estoy narrándoles lo que ocurrió. O sea, si usted puede entender que un niño que se críe sin papá, sin mamá y sin gente que lo quiere y se cría en un ambiente donde nada más hay dinero, o sea, usted más o menos puede comprender cómo puede sentirse él, ¿no? Ahora, no estoy yo, porque esto a veces me atacan a mí los bolivarianos, los bolivaristas, como quieran llamarse. Está hablando mal de Bolívar, estoy hablando de él. O sea, yo tampoco podría decir que Bolívar era como básicamente dice Marx, que hay muchos bolivarianos marxistas. Marx decía que Bolívar era un inútil, era un incapaz, y era un hombre malévolo, torpe, frívolo. Bueno, léanse el Bolívar de Marx, háganse ese favor. Mira, Bolívar tonto no sería cuando logró lo que logró, ¿no? Ahora, yo lo que sí no diría es que Bolívar fuera el mejor de los militares. Revisen también sus campañas militares, por Dios, revísenlas también. Pero para seguir un poco más adelante con Bolívar, entonces, vamos a darnos cuenta nosotros que él entra a formar parte del batallón de milicias de blancos del estado Aragua, bueno, hoy en día es el estado Aragua, ¿no? Y bueno, él pasa así su infancia, es formado en unas primeras letras por parte de este señor llamado Simón Rodríguez, Samuel Robinson, que se ve envuelto en algunos movimientos levantiscos. Eso sí, siempre hay movimientos levantiscos, siempre hay uno que otro radical, ¿no? Que te quiere hacer un movimiento secesionista. Ahora, decir que toda la sociedad, ni siquiera la mayoría, era secesionista, para nada. Esa gente era española. Tú te imaginarás en la época
que de pronto llegara alguien a decirle, vamos a hacer a partir de ahora una república de Venezuela. Pero ¿qué estás hablando? Yo soy español. Yo soy súbdito de la corona y además soy católico. O sea, yo creo en la iglesia. O sea, ahora, el componente de súbdito no es un componente como pretende señalarlo, que es una especie como de cuestión de la Edad Media. No, son categorías, son títulos. Claro, totalmente, sí. ¿No? Eso no tiene nada que ver con lo que nos quieren plantear. Bueno, Bolívar, de hecho, es muy interesante porque también se escapa de la casa de Simón Rodríguez cuando es joven. En general es un muchacho problemático. Pasa a lo que viene a ser este batallón de milicias en pena ni gloria, y de hecho él viaja un poco siendo joven. A Bolívar tú lo vas a encontrar llegando a lo que era el Virreinato de la Nueva España, México, y vas a terminar viéndolo como él va a llegar incluso a España, lo que es la península ibérica. Aquí se meten unos problemas porque parece que tiene unas joyas, entonces como que le dice que no las puede usar, tiene un uniforme que no se conoce, vamos. Y es aquí cuando Simón Bolívar, vamos a verlo nosotros, que siendo un muchacho, siendo un mozo, va a terminar casándose entonces con esa muchacha de la que él se enamora, que es María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza. Bolívar, en estos 18 años aproximadamente que tenía, él no está pensando en ser libertador ni nada de eso. Este es un hombre que tiene unas grandes carencias afectivas muy, muy notables en su momento, y que bueno, él quería estar con su esposa, y él mismo lo dice posteriormente, si ahora mismo recuerdo lo dice Luis Perú de la Croix, él pensaba era ser alcalde de San Mateo y tener sus tierras y ser un terrateniente. Pero como a Bolívar le pasaban esta clase de cosas, ¿no? No le dura ni un año la muchacha cuando se la lleva a territorio venezolano, muere de fiebre amarilla. Entonces, claro, este muchacho que ha tenido todas estas pérdidas a lo largo de su vida, ahora también pierde a su esposa. Y es allí cuando, profundamente deprimido, Simón Bolívar vuelve a Europa y particularmente va a Francia. Se encuentra con una especie de prima lejana por parte de los Aristilleta llamada Fanny Duvila, que era una muchacha que estaba bien casada con una persona de bastante dinero y que le muestra a Bolívar cosas que no tenía ni la más remota idea. Le muestra las cosas buenas y las cosas malas de la noche parisina. Bolívar se vuelve una especie como de figura importante. De esto nunca se habla, porque no está acostumbrado a la figura del libertador, montar en su caballo. Antes de eso, el hombre llevaba incluso un sombrero que le llaman, ahora mismo no recuerdo cómo le decían, pero el sombrero Bolívar, ¿no? Y Bolívar era el que se iba de farra. Bueno, no vamos a morir todos, nos gastamos el dinero. Este es Bolívar. Y es allí cuando entonces él entra en contacto, se encuentra con Simón Rodríguez, su antiguo maestro, y le mete todas estas ideas que ya le había esbozado, ¿no?, en la cabeza, y Bolívar vuelve ideas revolucionarias. Más relacionadas con la masonería, puede ser. Mira, se supone que Bolívar se hizo masón por la época. Ahora este es un tema interesante, porque un Bolívar que se hace masón en la época, ya por allá, a finales de su vida, va a establecer en la República de Colombia, la Grande, una ley que prohíbe esta clase de sectas, ¿no?, de movimientos, y particularmente persigue a los masones, Bolívar. Es muy... Es lo que se dice, sí. ¿no? O sea, Bolívar era el principal enemigo de los masones en esa etapa. Entonces aquí se hace masón. Si hacemos caso a lo que dice Luis Perú de la Croix, decán de Bolívar, que escribe el diario de Bucaramanga, es una suerte de anotaciones que él hace de su diario cuando fue decán de Bolívar. Él dice que Bolívar le señaló, mira, que se metió a masón para ver cómo era la cosa. Que él vio que los masones, entre ellos, hacían algunas obras buenas, y a él al final le pareció algo un poco ridículo, ¿no? Que eran una gente que se hacía una mueca y se saludaba de una manera, pero Bolívar no parece netamente masón. Entonces eso lo dijo un gran amigo, Alberto Gil Ibáñez, que no se lo creía. Yo, que mira la ley que puso Bolívar en contra de los masones, y de hecho los masones son parte de sus enemigos fundamentales de Bolívar al final de su vida. Pero no nos adelantemos tanto. En los próximos minutos voy a procurar esbozarte o reducirte un poco lo que ocurre con Simón Bolívar. Ya sabemos de dónde surge, ¿no? Bolívar vuelve a territorio venezolano, poco o nada, termina formando realmente parte de los movimientos de la época, hasta que en el año 1811 logra ir a Inglaterra. Y Inglaterra se consigue con un hombre que no tenía prácticamente nada que ver con él, que Francisco de Miranda.
Él va acompañado de un joven Andrés Bello y de Luis López Méndez. Y a ver, Francisco de Miranda había nacido en el año 1750. Bolívar había nacido en el año 1783. Es decir, Miranda era 33 años mayor que Simón Bolívar, ¿no? Esto yo creo que es algo interesante de observar para darnos cuenta que Bolívar y Miranda al final no hacen en lo absoluto buenas migas. Con el devenir del tiempo, para ahondar un poco, pero también resumir en tan poco tiempo la vida de Bolívar, cuando se hace la primera República de Venezuela en el año 1811, que termina cayendo en el año 1812, Bolívar está peleado con Miranda. Y de hecho, Bolívar pretende fusilar a Francisco de Miranda, son cosas que tampoco se dicen en la historia, cuando Miranda capitula frente a Domingo de Monteverde. Ahora, Bolívar va a terminar yendo a la Nueva Granada, lo que hoy en día es Colombia, y va a volver en la campaña Admirable en el año 1813, derrotando a Domingo de Monteverde. No son batallas propiamente dichas, son sitios, escaramuzas. Bolívar aplica la guerra relámpago, o sea, pum, 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 y así es como él termina llegando, ¿no? Y es allí cuando le terminan aclamando como libertador las élites que le conocen. Porque es que, de nuevo, vamos a quitarle de una vez el hálito divino al Señor. O sea, ellos componían para que no fue libertador. No era aclamado por el pueblo era español y era realista. O sea, el pueblo tenía miedo. ¿Qué va el pueblo aclamando a un señor que se dice que pasó? Se puede afirmar que la guerra de secesión, la guerra de independencia americana, fue una guerra entre las élites criollas por el poder. Propiciadas por las élites criollas, ¿no? Que sencillamente financiadas por los británicos y franceses, enemigos de España. Lo que pasa es que sobre todo por los británicos. Mira, los británicos, como siempre, hacen grandes negocios, Jota. Esto te va a dar muchas gracias. Cuando los norteamericanos hicieron su guerra de independencia, que sí fue una guerra de independencia porque eran unas viles colonias de los ingleses, ellos recibieron primero el reconocimiento como estados independientes de franceses y españoles, y luego una cantidad de tropas y de armas que les costaron dinero a franceses y españoles, y se establecieron entonces como una república derrotando a Inglaterra. Inglaterra, cuando apoya los movimientos secesionistas de España, le presta dinero a través de sus casas comerciales a los independentistas secesionistas para que contraten a un montón de gente que tenían desempleada, que eran los veteranos de las guerras napoleónicas. Entonces, los ingleses les prestan dinero a los libertadores independentistas secesionistas para que contraten a la gente que ellos tienen desempleada, que solamente después de tantos años de guerra napoleónica solo saben matar. Y además para que les compren armas. Un negocio redondo. Porque entonces lo que va a pasar cuando se armen estas nuevas repúblicas también. Eso, cuando se armen estas nuevas repúblicas, todas se arman con una gran deuda frente a los comerciantes británicos. Deuda que todavía no hemos terminado de pagar, tengo entendido. O sea, deuda que nunca nos hemos repuesto de la gran catástrofe que supuso la desintegración del imperio. Te digo, por lo menos el caso de Venezuela, Juan Vicente Gómez terminó de pagar la deuda gracias al petróleo en el año 1930, 100 años después de la muerte de Bolívar. Pero por supuesto que han salido intereses sobre intereses en otros países, etcétera, 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 pero esto es una cuestión lamentable y bárbara, ¿no? Y por supuesto que también los británicos comenzaron a picar pedazos de los territorios del mundo hispano. A Venezuela le quitaron el Esequibo, a Argentina le quitaron las Malvinas, o sea, punto por punto, y además le hicieron firmar tratados de libre comercio que los favorecieran a ellos. O sea, realmente estas independencias lograron esto. La hegemonía británica. Claro, no, pero no tenían hasta entonces. Pero ni de cerca, ni de cerca. O sea, fueron muy hábiles a la hora de reventar desde dentro el imperio español, porque fue la única manera en la que empezó la hegemonía. A partir del siglo XIX empieza la hegemonía británica. En América sí. Pero yo te digo algo, siguiendo un poco con la figura de Simón Bolívar, cuando Bolívar en el año 1814, esto que voy a decir es terrible, pero yo recuerdo que yo cuando era niño en el colegio, los maestros nos hacían aprendernos estas frases, ¿no?, de Bolívar. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun cuando seáis indiferentes y no obráis activamente a favor de la causa republicana. Es decir, no me importa. Si usted no apoya lo que yo estoy diciendo, lo mato. Entonces, cuando Bolívar instaura el decreto de guerra a muerte en el año 1814,
Y por esa época recibe cartas de gente incluso más radical que él, como el caso de Antonio Nicolás Briceño, el llamado Diablo Briceño, que tú sabes con qué escribían las cartas, con sangre de español en lugar de tinta. Y claro, ellos comienzan a hablar de los españoles como los que viven en la península ibérica, y a los canarios los tenían como algo diferente, pero los dos los detestaban, ¿no? Entonces, este movimiento espantoso lo que va a hacer que sea una guerra de exterminio en la cual una Capitanía General de Venezuela, que en el año 1810 contaría con aproximadamente 1 millón de habitantes, en el año 1830 tiene 750,000 quizás. Bolívar le manda cartas a sus tíos. Esteban Palacios, cuando se da cuenta que está vivo, diciéndole exactamente el destrozo de la guerra, ¿no? Y entonces nos vamos a dar cuenta nosotros que Bolívar, que no es particularmente el general más famoso por sus triunfos hasta el año 1817, a recibir lo que viene a ser el reconocimiento de Manuel Carlos Piar en Guayana, allí va a establecer su base republicana, y en el año 1819 va a establecer la fundación de la República de Colombia. Esto es importante porque lo que hoy en día se llama Colombia nunca se llamó Colombia, se llamaba Nueva Granada. Era una especie de deseo colocarle a estas tierras Colombia por Cristóforo Columbus, ¿no? Por Cristóbal Colón, porque decían que no había, haberle puesto América había sido el error de un cartógrafo alemán, realmente que había llegado primero a Colón, había que rendirle honor a él. Entonces, claro, Colombia se crea o nace en Venezuela, llamándose Colombia, y va a terminar uniendo, gracias a los triunfos en la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá del año 19, se va a unir lo que se llama la República de Colombia, ¿no? Cuando en el año 21, sobre todo, termine triunfando la causa secesionista en territorio venezolano, luego también tendrá una parte de la audiencia de Quito, etc. Bolívar aquí llega a otro nivel. Llega al nivel en el cual es bastante poderoso, ¿no? Y entonces quiere sojuzgar e imponer su voluntad en una suerte de derrota total al resto de países que también están por el movimiento de secesión. Esa es la razón por la cual se reúne con José de San Martín y no se termina llevando bien con José de San Martín, Simón Bolívar, en la famosa entrevista de Guayaquil. Y después, con el paso del tiempo, Bolívar va a terminar incluso siendo dictador del Perú, entre otras cosas, ¿no? Pero de nuevo te digo, esta fue una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando yo realizaba estos estudios. Particularmente esto me pasó cuando realicé el doctorado en historia. Cuando yo revisaba, ¿no? Buscando las nuevas leyes que habían sido dictadas, pues las nuevas leyes no eran más que copias o calcos, y muchas veces ni siquiera copias de calcos, sino remisiones a las leyes españolas existentes. Es decir, allí lo único que se hizo fue romper con el rey. Y Bolívar se da cuenta que hay un problema, porque como todos éramos España, el rey de España era este tipo de rey que se metía en los problemas que había entre las personas. Entonces, claro, usualmente lo hacía para darle la razón a los desvalidos, a los débiles frente a los fuertes. Y de hecho, yo tengo un libro publicado al respecto y planeo publicar pronto más libros en los cuales tú te das cuenta que el rey está defendiendo a través de su real audiencia a los débiles frente a los poderosos, a los optimates, de donde viene Bolívar, ¿no? Los criollos. Entonces Bolívar considera que la única manera en la cual se puede establecer realmente una república fuerte es lo que llama el profesor Germán Carrera Damas, metiendo al rey en la república. Bolívar redacta una constitución en vida. Cuando a mí vendía me dicen, no, que Bolívar era, mira, esta figura deificada de Bolívar, ¿no? No, Bolívar era bueno y quería dejar el poder. Bolívar redacta la constitución de un país que Antonio José de Sucre crea, que es el Alto Perú, que es una de las razones por las cuales en Perú están enfadados con Bolívar. Porque no el Alto quieren Perú nada los peruanos. se cinde y le pone República de Bolívar, que luego pasa a llamarse Bolivia. Entonces le dice, señor libertador, usted que es todopoderoso y tan bueno, y tan inteligente y tan sabio, redáctenos una constitución, ¿no? Bolívar, que no había estudiado nunca derecho, redacta una constitución, la constitución de Bolivia, en la cual establece unos manjares. La presidencia es vitalicia y hereditaria. Y en general... O sea, que el antimonárquico se quiso autoproclamar rey. Y Perú de la Croix y Sir Robert Kerr Potter, en los apuntes de un diplomático británico, dicen que Bolívar les dijo a ellos, esta constitución es una maravilla, lo he resuelto, es una monarquía sin corona. Cuidado, un presidente vitalicio y hereditario, cuando la figura del presidente establecida en esa época por Washington era una figura temporal.
Entonces, ¿qué clase de presidente es este? Que es un presidente vitalicio y hereditario y además tiene todos estos poderes y como él dice en el discurso de Angostura, y también lo va a decir, eso en el discurso de Angostura del 19, pero como lo va a decir también en esta época en Perú, el presidente es el sol. Así como el sol es el que está... El rey sol, Luis XIV, absolutista. Claro, ¿no? Entonces tú te das cuenta, pero ya va, o sea, ¿qué ocurre? En Venezuela, en territorio venezolano comienzan a decir, nosotros no acogimos la separación, dejando a Fernando VII para acoger a ningún Simón I. Cuidado, yo tengo un libro interesantísimo que se llama El patriotismo ilustrado de Elena Plaza, en el cual ella trae una serie de documentos de la época y los venezolanos estaban enfadadísimos, porque claro, habían establecido esta guerra en buena medida, terrible guerra. La guerra se comía todos los recursos, habían perdido un montón de gente, no tenían industria, pasaban hambre y Bolívar seguía con la guerra, y seguía con la guerra, y seguía con la guerra. Y al final, querido J., tendremos entonces nosotros que Bolívar, en el año 1828, con tantísimos problemas, se arman guerras, entre otras cosas. Guerras civiles ya entre las patrias independizadas. La gente no lo sabe, pero hay una guerra entre la República del Perú y la República de Colombia. La Colombia la Grande, lo que hoy en día llamamos la Gran Colombia, ¿no? Eso no lo saben, pero eso ya pasa. Bolívar, entonces lo vamos a observar nosotros, que quiere a su vez que se dicte otra constitución. Y hace la Convención de Ocaña en el año 1828 para que se dicte una nueva constitución, que él quiere que se solucionen los problemas, quiere su postura cesarista, ¿no? Cuando se da cuenta que la Convención Constituyente no va a funcionar, entonces Bolívar la disuelve y se nombra dictador. Cuidado. El libertador. El libertador. Y claro, te imaginarás aquí que Bolívar era un hombre repudiado en esa época. Esto se puede conseguir en documentos de la época, pero yo muchas veces recomiendo para la gente que le gusta más la historia novelada que lean El general en su laberinto de Gabriel García Márquez y vean, porque es que García Márquez lo traslada también, cómo se tenía Bolívar en la época, ¿no? Y al final, entonces, este Bolívar va a terminar recibiendo que en el año 1830 Venezuela se termina estableciendo el Estado de Venezuela, el planteamiento de unidad de Bolívar. Tendremos entonces también que Antonio José de Sucre lo matan en el año 1830, el mejor amigo de Bolívar, y Bolívar entra en una profunda depresión. Y es así como veremos nosotros que Bolívar le va a pedir al Congreso de Colombia que le dé un pasaporte para irse a Europa a morir exiliado. Luego de todo lo que había pasado, de todo lo que había hecho, el tío pide un pasaporte para irse, ¿no? Y con esto yo no puedo dejar de leerte esto, porque es que cuando yo le leo esta carta a la gente se queda... Vale. Te voy a leer una carta de Bolívar. Te voy a leer una carta de Bolívar. Una carta que Bolívar le responde a Juan José Flores en el año 1830. Bolívar, pocos meses antes de morir, le responde a Juan José Flores, que había nacido en territorio venezolano. Bolívar le responde a él sobre lo que le preguntaba, ¿no? Que fundamentalmente era una carta en torno al gobierno, cómo debía hacerse el gobierno. Curiosamente, el primer presidente de Ecuador entonces fue venezolano, fue Juan José Flores, ¿no? A ver. ¿Qué dice Bolívar? Te va a encantar. Primero, la América es ingobernable para nosotros. Segundo, el que sirve una revolución hará en el mar. Tercero, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Cuarto, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas. Quinto, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán en conquistarnos. Sexto, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Esta carta se le envía Simón Bolívar a Juan José Flores diciéndole esto el 9 de noviembre del año 1830 en Barranquilla. Y Bolívar fallece el 17 de diciembre del año 1830 en Santa Marta, Colombia. La muerte lo cogió en el camino en el cual iba a venir a morir a Europa exiliado, probablemente a Inglaterra como hizo José de San Martín. Ese es Simón Bolívar.
Una figura histórica que por supuesto tiene muchos bemoles. Yo creo que cuando uno va a analizar a personas que han sido, independientemente de líderes políticos, pero cuando han tenido tanta sangre en sus manos, tienen que ser ponderados, ¿no? Bastante bien ponderados, tienen que ser bien revisados. Y tú lo que ves hoy en día es que de Bolívar se oculta todas estas cosas y se tiene entonces como una especie de Dios tutelar todopoderoso y todo bondadoso y nada más alejado de la verdad. En torno a ello es por lo que yo creo, lo que yo siempre digo, lo que yo decía en este ensayo que te voy a pasar. Por estas razones, queridos amigos, ese Bolívar deificado que se han inventado, que ustedes les han vendido, debe morir. Bolívar debe morir para que por fin los estados hispanoamericanos comiencen a ver realmente su historia, a Bolívar lo vean como un personaje histórico más, con sus luces y con sus sombras, y puedan por fin acercarse a lo que son, porque no queremos volver otra vez a ser un imperio, porque no estamos en la etapa en la cual el imperio español existía, no es el siglo XVI, y tú no puedes volver a la historia, al pasado no puedes volver. Lo que sí puedes, por supuesto, establecer son mecanismos de integración importantes que te permitan aliarte con tus aliados naturales, con tus hermanos, y puedes establecer un bloque tan importante en el mundo como es el bloque anglosajón, por lo menos. ¿Por qué no podemos hacer nosotros eso? ¿Por qué pelearnos entre nosotros? ¿Por qué seguir llevándole los cafés a los poderosos? Yo creo que ya basta, ¿no? Joder. Pues, César, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Me ha encantado todo el conocimiento que has demostrado. Y seguramente tenemos que tener una charla acerca de otros muchos temas que seguro que puedes aportar muchísimo conocimiento e información. Si quieres decirle algo a la audiencia... Pues yo solamente podría decirles lo mismo. Estamos viviendo una etapa en la historia de la humanidad en la cual el conocimiento viaja a una velocidad inmediata. Esto hace, queridos amigos, que todo aquello que se nos presenta siempre se nos muestre de una o dos posturas. Usted dude. Usted cuestione, usted sobre todo razone y sobre todo piense. Y cuando tenga usted algo que usted pueda proyectar y cuando usted le pregunten acerca de qué podemos hacer, por tercera vez la menciono en la famosa frase, bueno, que yo pretendo hacer famosa, del maestro Acosta, lo único que tenemos que hacer para que las ideas, el pensamiento y lo que queremos proyectar pueda existir es enseñando lo que se entienda, enseñando lo bueno, enseñando lo útil, enseñando a todos, y eso es todo. Estoy seguro que si Cecilio Acosta viviera ahora mismo, tendría Twitter, tendría un canal de YouTube que a lo mejor se llamaría Enseñando la Historia con Cecilio Acosta. Gracias, querido Jota, y gracias a tu equipo que nos han colaborado en la realización de este espacio, y gracias a las personas que te siguen, que de verdad espero que de alguna manera puedan servirle estas palabras, que también se unan al canal de YouTube que tenemos y sobre todo que estén pendientes de nuestras publicaciones, porque pronto estaremos publicando un libro de entre los temas que te he traído aquí. Vamos a hacer seguramente, como hemos hecho en España en los últimos 2 años, una serie de conferencias por cada rincón de España. Si me invitan también voy a Hispanoamérica, si me invitan. Me he invitado, pero no he ido todavía. Pero bueno, nos vemos pronto. Gracias, Jota. Gracias. Muchísimas gracias a ti, César. Señores, de aquí se acaba el episodio de La Factoría en YouTube y ahora van a formar parte de las preguntas de mi comunidad privada para él, que van a ser una sección exclusiva. Señores, muchísimas gracias. El que quiera entrar en la comunidad tiene el link en la descripción y nos vemos en el siguiente episodio de La Factoría. Un placer tenerte aquí, César. Muchas gracias. Hasta luego y nos vemos en el siguiente.